Oriental, Máximo Goñi y el mejor equipo en transmisiones de fútbol con el gran clásico del verano, Goñi y Bardaquian por Oriental, la radio del fútbol. Retransmite Redoro y la gran cadena oriental del fútbol. Pensás en color, pensás en Alzarda. Bienvenidos a nuestra nueva casa. Miguelete Casi Fernández Crespo, Alzarda Pinturas, automotriz, hogar, industrial y agrícola. Miguelete 1733, Alzarda. Sabimos de pintura. 9 casas Simaco y en las 9 y la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria. Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado Modelo Guarino, la marca del citrus. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido del barrio Bertonaco. Invita Intendencia Departamental de Durazno. Señores, 22 y 15, el fútbol aquí en el Gran Parque Central. Terminó hace instantes el calentamiento del equipo de Recoba. Todavía se mueve dentro del campo de juego el plantel principal del Colo-Colo de Chile. Un toquecito rápido en zona camarines. Guillermo Lorenzotti, te volvemos a escuchar. Perfecto, Carlos, un equipo tricolor que presentará modificaciones en la jornada de hoy. Respecto a lo que anticipábamos, se mete Thiago Helguera en el equipo titular. Atención, Helguera, que no había estado en el principio de la pretemporada por estar afectado a la selección preolímpica como sparring, finalmente no se metió en la convocatoria final para el torneo, sino que estaba como sparring. Tampoco fue en esa calidad al campeonato y fue liberado la semana pasada, o mejor dicho, hace unos días, previo al partido clásico. Ahora Recoba dispone de él y lo manda a la cancha como titular. El concepto de Recoba sobre Helguera es muy bueno, por supuesto, y va a ser uno de los futbolistas que va a tener en cuenta para esta temporada. Claro, todo eso sujeto a lo que suceda en el mercado de pases con la situación justamente de Thiago Helguera, que ha despertado interés de distintos equipos. Claro está, Nacional entiende que es uno de los futbolistas con los cuales va a poder hacer caja, ya sea ahora o más adelante. Está intentando de una manera importante no malvenderlo, es decir, no aceptar ofertas que pueden ser bajas para el potencial que tiene Helguera, pero sin duda que ya ha habido algún ofrecimiento interesante, sobre todo del grupo City. Lo que intenta Nacional es negociarlo por fuera de lo que sería una posible contratación de Thiago Palacios. No quiere que sea un combo, uno por otro, sino quiere que sean dos negociaciones independientes. Pero bueno, en eso está trabajando en este momento, en puntualización de Thiago Helguera, el juvenil que hoy será titular y es la sorpresa del equipo. ¿Hay algún refuerzo, alguna contratación de Nacional del día de hoy? ¿Algún jugador que se fue el día de hoy, Guille? Bueno, en las últimas horas lo que sucedió, más que nada por el partido clásico, fue lo de Bruno Damiani, que ya estaba confirmado que se fue a Boston River. Será entrenado por Jackson Viera, ex entrenador, por supuesto, de la tercera de Nacional. Después, lo que surgió en las últimas horas es la posible contratación de Juan Izquierdo, un futbolista que vistió la camiseta de Nacional, está claro, que no tuvo suerte en cuanto a las lesiones. El panorama sanitario le fue adverso y no pudo tener muchos minutos. Cuando estuvo a la orden estaba fuera de fútbol, por supuesto. Por lo tanto, no tuvo un buen pasaje desde lo futbolístico. Viene de ser campeón uruguayo, está en condición de libre, tenía negociaciones avanzadas con otros mercados. Lo llamó Recoba, le dijo que le interesaba tenerlo, y el futbolista está muy cerca de abrochar. Dio el visto bueno, que eso es importante. Ahora habrá que ver si las negociaciones llegan a buen puerto, pero el visto bueno del jugador y su condición de libre hacen que esté cerca. Atención, porque es una posición donde a día de hoy hay varios jugadores para ocupar ese lugar. Diego Romero estaba muy cerca de irse de Nacional. El ofrecimiento de México no era tal. Finalmente tiene otros sondeos, pero no hay nada firme en este momento. Hablo de Franco Romero, debía decir, no Diego Romero. Pero el futbolista sí tiene opciones para salir y tiene también la voluntad de salir. Y es un futbolista del cual Nacional, no digo que busca desprenderse, pero sí ve con buenos ojos su salida, producto de las otras opciones que hay para esa posición. Hay que recordar que Mateo Antoni está en el preolímpico, va a volver a jugar a Nacional, salvo que la rompa y que aparezcan ofertas muy interesantes durante el torneo, va a volver y este semestre lo va a jugar en Nacional. Y Recoba lo tiene en muy alta consideración. Entonces en la posición de zaguero hay mucha competencia. Ya seguiremos ampliando durante el relato de Máximo Goñi y también qué pasa con el paraguayo Federico Santander, de las últimas llegadas al club tricolor. Se han terminado todos los jugadores del elenco de Colo-Colo, el calentamiento precompetitivo. Escuchamos al Polaco Méndez y ya presentamos enseguida el relato de Máximo Goñi aquí Oriental, Gran Parque Central, Serie Río de la Plata.
Una buena jugada es sacar tarjeta D, porque la tarjeta que te da más beneficios. Sentite bien, uruguayo. Tenés tarjeta D, pedila en www.creditodirecto.com.uy. En el jardín y extensión escolar de AEBU acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aebu.org.uy jardín. Lo grita la hinchada y los parrilleros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra, la constancia. Autos usados con olor a nuevos. En Sayago Sobrero vende. Sobrero respalda Service Integral. Colegio Liceo Sagrada Familia. Los alumnos son los principales protagonistas de nuestra acción educativa. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador y Lima. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139, 500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139, 500. 9 casas Simaco, y en las 9 casas la mejor atención y el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Actualizamos el fútbol internacional, el fútbol local, lo que pasó primero en el Francini, la segunda división profesional, todo con Matías Vallejo en Estudios Centrales. Anuncia Moisés G, 25 años, líderes en placa de acceso y perfiles de acero. Serie Río de la Plata, venimos de la derrota de Defensor a manos de Rosario Central. 2-0 en el Sarol de hoy a la tarde. Unión y César Vallejo empataron 0-0 por penales. Ganó Unión de Santa Fe. La tarde tuvo la victoria de Juventud y de Rampla, los dos finalistas por el tercer ascenso a Primera División. Juventud le ganó a Rentistas 2-1, mientras que Rampla superó a Uruguay Montevideo 3-0. Ambos pasan a la gran final. El primer encuentro será el martes 17:30 en el Olímpico. La revancha el sábado 27 en Las Piedras. La pasión del equipo es limitada, como los Giga de Antil, que son ilimitados por 3 horas a solo 60 pesos. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur, desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos. Identidad digital, app y mucho más. Hoy sale pastas y empanadas, venite, caíte con un Rosis. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene ayala.com.uy. Federico Sena trabaja en la puesta al aire aquí en la cabina de Radio Oriental de Gran Parque Central. Carlos Condesa en la Ciudad Vieja, lentamente se va dando el ingreso del público de Nacional. Reitero, no tenemos la concurrencia del otro día contra Unión, mucho menos la concurrencia importante que hubo en el partido clásico del Centenario. Recordemos que el martes se vuelve a jugar un nuevo clásico, el segundo del torneo de verano en el Estadio Centenario. ¿A qué hora es el partido del martes, Matías, en el estadio? 21:30. 21:30, entonces, el partido clásico del próximo martes por la serie Río de la Plata. En este momento se le entrega a Gustavo Vizcayzacú una plaqueta. Recordemos que la copa justamente lleva el nombre del Grillito, que supo vestir las dos camisetas en Nacional, siendo también referente, conquistando aquellos 3 goles en un partido clásico. Ahí está frente al portal de la serie Río de la Plata, con la plaqueta, el testimonio fotográfico de Grillito Gustavo Vizcayzacú, un hombre muy querido, muy reconocido también en el ámbito del fútbol, también copasado en Defensor Sporting. Señores, lentamente vaqueando todo pronto, todo dispuesto para el comienzo del partido. Serie Río de la Plata, torneo de verano, tercer partido amistoso del equipo de Recoba, que se prepara para el comienzo de la temporada, el 16 de febrero, el torneo uruguayo, y también la preparación de cara a la Copa Libertadores de América. Enfrenta al Colo-Colo de Chile. Por eso, aquí en Oriental, la histórica radio del fútbol, para este compromiso entre tricolores y trasandinos, se viene Goñi. ¡Se viene! Fútbol, espectáculo divino, donde el rostro masculino asoma sin maquillar. Fútbol, pelotitas con manubrio, como dijo el negro Tulio, esa guinda es de papá. Como dijo el negro Tulio, esa guinda es de papá.
Pero qué jugada de crédito directo con tu tarjeta de ahora poder retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutad de este beneficio y mucho más. Sentite bien, uruguayo. Tené tarjeta de... Lo grita la hinchada y los parrilleros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra la constancia. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Ya tenéis tu Mastercard Bro débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por el Bro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Por envío de cartas, cargas o encomiendas, Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Turil Cargo. Colegio Liceo Sagrada Familia. Educar a un niño es desarrollar y fortalecer su cuerpo, su espíritu y su corazón. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador en Lima. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, Casa del Constructor. Hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil. Comunicate por WhatsApp al 097-66-2222 o pasá por nuestro local. Casa del Constructor en Avenida Villán 4590. Itaís Oriental, la radio del fútbol. Y ahora llega el máximo relator, Máximo Goñi. Presenta Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, Vinos Rosés. Goñi por Oriental, el valor de la coherencia. Buenas noches, un día de singular simpatía, de singular, cosas esenciales para el equipo de fútbol El Máximo. Ha nacido Facundo Lukovic, el hijo de nuestro querido compañero Marcelo. Para Marcelo, para su esposa, deben tener un babero enorme, de 40 metros cuadrados. Vaya para ellos ante el nacimiento de Facundo, que seguramente será precioso y que va a tener una linda vida, con mucha fe, con mucha formación. Vaya el abrazo apretado. Ya tenemos un integrante más, el equipo dura 25, con el nacimiento de Facundo Lukovic, que será una iluminación, una luz permanente para Marcelo y su señora. En muy buena hora, vamos a lo nuestro. Así juega Nacional esta noche, aquí en su casa, en el Gran Parque Central. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Será Facundo Machado el portero de fondo para Galeano Haller, Nicolás Ramos, Lucas Sanabria y Luciano Inverso. Los medianos, el capitán Oliva junto a Tiago Helguera. Más liberado, José Alberti. Iván de punta, Facundo de León y Jeremías Recoba. Está confirmado el equipo que tiene más hinchas en Chile. Así va el histórico Colo Colo. Anuncia Baisegué, 25 años, líderes en placa de exceso y perfiles de acero. Será Brian Cortés el portero del fondo para Oscar Opaso, Falcón, Saldivia y Eric Bienberg. Los medianos Fuentes, Leo Gil y Esteban Pavé, capitán del equipo trasandino, atacando Carlos Palacios, Pablo Parra y Marcos Volado. Arbitra Santiago Mota, secundó por Marco Rosamena y el señor Ever Godoy. Nos vamos rápidamente con el suplente nacional. Adelante, por favor, Guillermo Lorenzotti, ¿cómo te va? Muy buenas noches, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Máximo, deseo de un muy buen relato. Los que esperan en el banco de suplentes tricolor, que es el banco de suplentes locatario, son los siguientes jugadores: Capdevila con la 43, Rivero 32, Márquez 17, Ginela 15, Rodríguez 34, Nahuel López 22, Zavala 34, Aradi 18, Petit y 9, Rubén Bentancur. Gracias, Guille. Nos apoyamos otra vez en vos. Nos vamos con el banco relevo del equipo trasandino. Adelante, Herencia. Anuncia Baisegué, 25 años, líderes en placa de exceso y perfiles de acero. El arquero Balleteros, González, Amor, Gutiérrez, Yáñez, Pinto, Luis Soto, Brian Soto, Zavala, Puya y Lecano. Está transmitiendo Oriental con canal protegido en el continente americano. Está bien en la cancha, alguna muy pequeña zona poseada. Tenemos algo más de 4.000 espectadores. Un nutrido grupo
grupo, ¿no? Teniendo en cuenta las características del campeonato internacional, absolutamente amistoso, ¿no? Pero hay unos 180, 200 hinchas del equipo de Colo Colo que han concurrido a Montevideo. Nuestras líneas a Sala Satelital, nuestras líneas a Cerrito 4, a 75. Ahí está el singular estilo, muy eficaz por otra parte, del señor Matías Vallejo. ¿Cómo más, Mati? Pensá, Vallejo, dale, pensá. Pensalo ahorrar, pensalo supermercado de Tamisur. El abrazo de siempre, Máximo. Buena jornada. Rosario Central le ganó Defensor 2-0. Empataron hoy temprano Unión con César Vallejo. La tarde fue de festejo para Juventud y Rampla, que ganaron sus juegos y serán los finalistas por el tercer ascenso a Primera División. Gracias, muy amable. Algunas tarjetas en Estudios Centrales con Gustavo Méndez e inmediatamente metemos mucha lonja por la radio del fútbol. Y me permito, Javier, mandar un saludo a Chile, al colega JP Relator, que está conectando Oriental a través de 3 Deportes de Antofagasta y la emisora MD Sport de Curicó. Estamos en directo por Chile. Un abrazo enorme al querido colega que tiene la paciencia de seguir permanentemente las narraciones en Uruguay de la radio del fútbol. Pasate la nueva Fiat Entrada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiado con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Dedicado presenta Ilse de Bane, la tecnología que su empresa necesita. Utilice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. Sidiwanes dedicado 2901-1010. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien. Así es la nueva promo de neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Pintá con la mayor calidad, pintá con mayor pinturas en todo el país. Yo no sé, yo me siento un gil de novela. Debo ser gil. Antes de Balaquian, que no es un gil. Yo me siento un gil, disculpe el término, ¿no? Hay una lluvia, fuegos artificiales, se le echa de Colo Colo. Recién un fuego artificial fue hacia atrás y pegó en el medio de 2 hinchas de Colo Colo, una cosa de loco. Nadie controla nada. Es la tierra de nadie. Es una anarquía absoluta. Han penetrado los equipos al campo de juego, indumentaria alternativa nacional. Metamos lonjas y lonja. Vamos arriba, no se le escapa nada. Nada. Y las bengalas. Y la cohetería, no se le escapa nada. Dale, seguro, Barraquian para todo el país. Seguro Comayala, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. ¿Qué tal, Máximo? Muy buenas noches. Bueno, lo mismo de siempre. No hay gobierno, no hay control, no hay seguridad. Entraron bengalas, podían entrar lo que quisieran. Entraron fuegos artificiales, podían meter en la cancha lo que se les ocurriera a los parciales trasandinos. En este caso Nacional no lanzó ninguna bengala ni ningún fuego artificial. Antes que nada me sumo de corazón al saludo para Marcelo, para su esposa Andrea, que obviamente están locos de la vida, felices, y la felicidad de ellos, créanos que también es la nuestra. 3,50 kilos pesó Facundo Leukovic. Así que un abrazo enorme para Marcelo. Así que 3,050. 3,050. Leukovic pesa 25 mojado. No, pesa más. Que sea todo para bien. Que sea con salud y bueno, bendiciones por supuesto para la familia Leukovic Chocho. Señores, Nacional alternativo, Nacional con equipo muleto, Nacional con jugadores otra vez fuera de puesto, Nacional con muchos jóvenes y seguramente de lo colectivo habrá poco para rescatar, sino detenerse más en rendimientos individuales. ¿Cuál es el polo de atracción de la formación de Nacional? El retorno después de 5 años, después de incursionar por el fútbol italiano, el español, el mexicano, de Cristian Oliva, que llega en cuanto a la edad en plenitud, 27 años, el muchacho de San José. Hoy será el capitán, número 8 en la mitad de la cancha, con Thiago Helguera. Y Oliva viene en Nacional para ser titular. Esa es la realidad. Así que tendremos que observar
con mucho detenimiento el rendimiento, la condición física, futbolística de Cristian Oliva. Y después lo otro que también podemos entregar del concepto de la alineación de Recoba es que ha elegido la línea de 3 y la ratifica partido tras partido. Unión de Santa Fe, aquí en el Gran Parque Central, terminó con empate y ganó por penales. El Clásico, empate y ganó por penales. Y en la noche de hoy, contra Colo-Colo, también alinea la línea de 3 con 2 carrileros, que en esta oportunidad serán el paraguayo Galeano y Luciano Inverso. La curiosidad que a nosotros, porque en esto somos muy empáticos, Máximo y quien les habla, Nacional juega sin centro delantero. Yo sé que es un partido que importa poco de resultado y capaz de lo colectivo también no tiene mayor relevancia, más para darle rodaje a los jugadores. Pero desde lo conceptual, que un equipo y mucho más grande juegue sin 9, sinceramente no me cierra por ningún lado. Por ningún lado. Va a enfrentar a un grande que juega Copa Libertadores, que tiene zagueros uruguayos, que puede ser una buena medida para el club tricolor, para el Club Nacional de Fútbol. Vamos a ver Nacional, Gran Parque Central. Autoriza el árbitro, monta en juego el partido. Se logra colocar la pelota atrás para el volante Thiago Helguera que va colocando para Haller. Antes tomó la pelota el futbolista Galeano. Atropelló por la punta derecha, esférico más atrás. Transmite Oriental. Algo más de 6.000 espectadores. La pelota colocada para Nicolás Ramos. Recogimiento por parte de Lucas Sanabria. Ha tomado la pelota Sanabria coloca tiro abierto. La pide Inverso. Va corriendo con la pelota el número 30. Remata. Se marca Sol Inverso. Primera gol del partido corresponde al equipo de Colo-Colo. El sueño sigue intacto. Banco del Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. En el corazón de Maldonado, carne del sur, mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet. Maldonado, avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carne del sur, lo diferente marca la diferencia. Agüel que lanza paso a paso para Gil, pasa mal la pelota que va despejando hacia atrás Ramos. A Ramos que coloca para el portero Machado que defiende el arco, que da espaldas a la tribuna Porte, a la cabecera Porte, lo que sería tribuna ante el Estadio Centenario. Responde Volado, atropello Volado para Colo-Colo, logra colocar para Gil que levanta centro, la pelota espalda Inverso, pareció offside, el árbitro Laiman desestima, la pelota más atrás pero Oscar paso a paso logra colocar para Fuente para Gil gira, toca, juega, logra colocar para Falcón, que recién se saludó con Recoba, con la pelota Falcón para Saldivia, Saldivia que levanta centro para Volado, atropella Volado, se viene a Colo-Colo, primeras alternativas 0-0, busca la personal, no marcan un par de elementos, despejada la pelota por el futbolista Jara, esférico lanzado cortito, pedía Helguera, la pasa mal, vuelve a tomar Colo-Colo, recogimiento Falcón, algo más de 6.000 espectadores, está bien la cancha, agradable temperatura, una brisa refrescante, la pelota más atrás para el zaguero Saldivia, es Saldivia que arroja por bajo por paso, atropello a paso frente a la posición hábitat, logra colocar más abierto en dirección de Parra, bajo unos cuantos metros Parra perdió, y va despejando bien la pelota el futbolista Helguera logra colocar medio, responde sin embargo Gil coloca la pelota para Pavé la perdió, resta la pelota Helguera logra colocar para Galeano, atropella por la punta derecha 0-0, primeros 2 minutos, la pelota más atrás, es de zaguero, recogimiento Sanabria logra colocar para Nicolás Ramos, atropelló con la pelota, logra colocar Sanabria para Ramos de derecha, lanza la pelota muy abierta, se la pasa muy mal a Luciano Inverso, pelota de Auguel, segundo Auguel que va a tomar Colo-Colo, Auguel que toma un paso frente a la posición hábitat, así con la vida más fácil. ¿Qué busca Gustavo? Dale, ¿qué busca? Por producto de Minas Importaciones.com.uy. Están empatando 0-0, 2 minutos 40 de comenzado el partido. Varela Inmobiliaria en Colonia 1577 y Anexo Punta Gorda de Gran 9 y sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo Varela 2401-2126. Está por construido arriba del Arco Hogar en Barracas 5 esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracas5esquinas.com.uy. Del capitán Pavé para Gil logra colocar la pelota atrás para el futbolista Saldivia. Pide Falcón, no se la pasa. Esférico más abierto, pero paso a paso lo va buscando por
por parte de Jeremías Recoba. Logra colocar más atrás en dirección de Saldivia. Saldivia más atrás para el portero Cortés. Afirmá tu derecho, afirmá por el plebiscito para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas y la reforma de la gente. En todo Brasil el Rover se volvió loco y bajó todos los precios, platos, vasos, cubiertos, termos, tapones, bombillas y 2000 artículos más Arenal Grande y Blandengue. Aquí en el Parque Central vendrán como siempre todos los reportajes. Presentado por Vinos, Rosín, ya lo conoces. Ha vuelto a pelota Falcón que va colocando abierto para Bienber. Atropelló con la pelota Bienber. Levanta, centra, despejando la pelota Sanabria. Sanabria quedó por el camino, pero que no quedó por el camino Ramos para Sanabria más atrás al portero Facundo Machado. Droguería Paisanueta, las tocas y la calle Becas y Mario Ferreira los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paisatú 092-788-069. La corrida alemana líder en el mundo está en la Rica Rurimanix, en su red de distribuidores Corrida Continental en la Rica Rurimanix. 900-217-73. Dejó pasar la pelota al corpulento Ramos, saliendo el portero Machado. Ha vuelto cortito la pelota Machado que va entregando para Haller. Distribuye el juego. La pelota abierta en dirección de Alberti que va combinando con Helguera. Que levanta centro. La pelota mal colocada por Helguera, se escapa el agua el que va a tomar Eri Bienber por la tribuna García. En el jardín y extensión escolar de Ivo acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aivo.org.uy Jardín. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago Sobrino vende y Sobrino respalda. Se adelanta con pasión Bienber para el conjunto colocolino. Con la pasión de Proquimur desde 1981. Agua el volante Fuente que va colocando para Bienber por bajo para el volante Gil. Gil que lanza pelota por paso. Atropella, colocó lo marcador que está indicando 0-0. Lo presenta Simaco como siempre, nomás para atender. Cerca de 7.000 espectadores. La pelota buscada por Inverso, despeja Nacional. A vuelta Inverso, se le escapa el agua. El tercer lateral del partido. Tercer lateral que corresponde a Colo Colo. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ACAP 360. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetro 139.500. Tintorería Viene, lavado de cortina con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Aido 2001-2408-06-42. Se adelanta Haller por la punta derecha, logra colocar para Antonio Galeano. Remata, rebotó cortito en Bienbar. Se escapa la pelota al agua, el que atorra. Galeano con Haller frente a la tribuna Tino García. Barraca Maldonado, desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabía que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuestas deportivas del Uruguay. Todavía no remataron el arco los equipos, transcurre exactamente 6 minutos, comenzó el juego. Levanta evidentemente la pelota Haller. Frico largo para Jeremías Recoba y para Facundo León. Piden foul, va despejando bien la pelota Falcón va atrás para el portero Cortés. Camiseta, pantalón y media, Zabalilla. Lanza la pelota Cortés logra colocar la pelota para el zaguero Falcón para Saldivia para Pavé logra colocar para Volado. Atropelló Volado, cambió la pelota de García, Tribuna Delgado, que bien que baja por la punta derecha, Palacio para Volado. Volado se arranca por la punta derecha, está esperando Inverso. Al ataque colocó lo que parece con mayor destreza en los primeros mensajes, en las primeras señales que da el partido. 0-0, marcador que presenta Simaco. La pelota más atrás para Falcón. Falcón que logra colocar para Bienber para Gil. Gil que levanta centro a la punta derecha por paso. Lindo gesto técnico, bajó la pelota para Inverso, pero la pasa mal. Y a la vuelta nacional. Despejada la pelota por Alberti coloca más atrás, pelota en dirección de Ramos para el portero Machado. Salió furioso Machado. Levanta tiro potente que va despejando el volante César Fuentes. Más atrás al portero Cortés que está como un zaguero. Movida tropical en Durano, sábado 10 de febrero en el Parque de la Hispanidad desde la hora 19 con entrada gratuita. La mejor banda del país en un espectáculo único. Invita Intendencia Departamental de Durano. Pensás en color, pensás en Alzarda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo. Están empatando 0-0, tomó la pelota Palacio coloca para Saldivia más atrás para Cortés. Bueno, está jugando más de zaguero que de golero el portero visitante. La pelota lanzada en dirección de Falcón. Nadie remata el arco, 7 minutos con 30, están empatando 0-0. Esta es Oriental, la Ría del Fútbol. Ya rató Bruno Piñero, ya comentó Foliati. ¿Qué partido, qué resultado? Adelante, informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Derrota de Defensor Sporting, Rosario Central le ganó 2-0. Levanta de pique Volado y antes que llegara Machado despejando de cabeza Nacional. Allá entre Sanabria y Haller. La pelota abierta la quiere tomar Opaso. La pasa mal. Va despejando el Club Nacional. Esférico abierto para Jeremías Recoba. Atropellando Recoba, enganchó la punta al medio. Adelantó la pelota, rotó. La vino a buscar el propio Jeremías Recoba. Se tiró. Correctísimo el juego del partido. Exageró un disparate. Jeremías Recoba va despejando la pelota del volante Gil. Gil
que va colocando para Alan Saldivia, 0-0. Llevó la pelota Saldivia para el capitán Pavé. Pavé logra colgar por abajo para Parra. Atropellando Parra para Bienber. Bienber va girando, empatan 0-0. La pelota otra vez para Fuente. Fuente cambia frente, va subiendo Volado. Peinó la pelota inversa, se escapa la Volado, el que va a tomar el equipo chileno. Bebe Casas y Banco y en la 9 y la mejor atención, el mejor precio, 15% de descuento con tarjetas Santanderes y bancos Hipertexalva, una más para atender. Te digo que eres dentro de implante capilar, implante con técnica, Fixafiro, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo, Jar. Estamos en 8 minutos 40 segundos, primer tiempo, Transmite Oriental. Ustedes ya saben, la radio del fútbol, la más potente, más estadios, más partidos. Federico por bajo, recogimiento por parte del capitán Pavé que logra colocar para Fuente. Atropella a Fuente, pide paso. Ahí vino Fuente, pero paso para Fuente. Está manejando mejor la pelota Colo-Colo. 0-0. La pelota abierta, pero paso, tira en lesión de Volado. Lo encontró adelantado. Hay offside bien cobrado. Tiro libre corresponde al Club Nacional de Fútbol. Dale, seguro, Barda. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. 9 minutos del comienzo del partido. La pelota y el campo lo domina Colo-Colo. Buen tránsito con el balón, dinámica, rotación, buen toque. Ataca con 3 Almirón, pero por ahora sin profundidad. A Nación le cuesta salir del fondo. Más fútbol, Matías. Adelante, pensá, Mati, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamixur. Está debutando Luis Suárez con el Inter Miami, amistoso ante la selección del Salvador. 20 minutos 0-0. Se tira el portero Cortés. Invadió por la punta derecha peligrosamente a León. Fue durísima esa pelea, Incluso cuando rebota la pelota del portero Cortés, la buscaba donde no estaba. Había tomado altura. Lindo ataque Nacional, por lo menos a fondo llegó de León, pero estuvo muy bien el portero Cortés. Y la promo 44 años Catarata se llega con entradas para que $369 siga el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Laranjal y Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citro. Está transmitiendo Oriental con canal protegido en el continente americano a 6.500 a 7.000 espectadores. ¿Cuánta temperatura, cuántos grados tenemos? Por favor, Matías, adelante, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. 20 grados 2. A la carga el equipo trasandino. A la carga le lleva el cargo rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. La pelota abierta atrás para Bienber que va colocando atrás para Falcón. Atropelló con la pelota Falcón. Está 4 a 5 metros fuera de su área mayor. El portero colocolino, habida cuenta que Nacional no presiona arriba. La pelota colocada por abajo. La va tomando Saldivia. Lo está buscando Jeremías Recoba. Lanzó bien la pelota Saldivia, pero paso a paso para Saldivia con la pelota. Atropella lentamente. Allá pide la espalda inverso por parte del futbolista Volado. Sin embargo, se va colocando 3 para Falcón. Atropella a Falcón. Este es el clásico fútbol chileno de décadas anteriores, jugando para los costados, pero con mayor posición de la pelota. Le devuelve la pelota Nacional. Federico Pradreo. Va al Botija, remata, rebota, Prienauol, corresponde al equipo uruguayo. Correcto, el segundo asistente lateral que aparentemente va a tomar Galeano. Pensaste en ahorrar, pensaste en Supermercado El Vítico en Nueva Albicia, otro supermercado de Tamixur. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. USG, líderes en placa de exceso. USG, Montevideo y Maldonado. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. Para que hay offside del futbolista Facundo León, que entraba con otro compañero, concretamente con Galeano. Protesta Galeano, el juez pite marca tiro libre que va a tomar el conjunto de Colo-Colo. ¿Hay VAR o no? No hay VAR. No. O sea, en la serie River Plata hay partidos con VAR, partidos sin VAR. Vamos rápidamente con Guillermo Lorenzotti. Anuncia USG, 25 años, líderes en placa de exceso y perfil de acero. Y apróntese porque en el preolímpico va a pasar lo mismo. Sobre Nacional, hoy renovó su vínculo contractual el juvenil Gonzalo Petit, 17 años, dejó buenas sensaciones en el primer amistoso, le tocó ingresar en el clásico, tenía contrato vigente hasta fines de este año, se movió rápido Nacional y hasta diciembre de 2026 extendió su vínculo contractual. Perdón, yo escuché bien, ¿dónde no va a haber VAR? Va a haber en la instancia final del preolímpico. No así, o sea en que la fase de grupos. el preolímpico empieza sin VAR y termina con VAR. Exactamente, lo titulamos hace varios días en hora 20. No le falta al fútbol internacional, ya no le falta destrozar nada. La verdad, siempre se puede ir un poco más abajo, siempre se puede bajar el nivel. Es cierto, siempre se puede estar peor. Pero la verdad, ni siquiera respetan los campeonatos preolímpicos, El fútbol está en las peores manos.
Acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 908-1136. Flores te espera. Conoce más en flores.com.uy. Intendencia de Flores. La pelota se escapa al agua, el Qatar Bienver. Repetimos, cerca de 6.500 espectadores están empatando 0-0. No agarra la manija este equipo alternativo nacional. Agua el que se va colocando rápidamente para Falcón. Domina Colo-Colo, pero no ataca todavía el portero Machado. No ha sido exigido. La pelota abierta, decisión de Oscar Paso. Atropella con la pelota Paso que va colocando para allá. El jugador Saldivia distribuye el juego. Lanza pelota Saldivia para Oscar Paso para Saldivia. La van tocando en forma lateral. Se adelanta el número 4, Alan Saldivia, le protege las espaldas Maxi Falcón. Con la pelota Saldivia todavía no la pasa. Ahí se la pasa Falcón. Atropella lentamente, 13 minutos 40 segundos. Primer tiempo, resta Galeano. Gran esfuerzo, pelota abajo. Afuera. Lateral que corresponde a Colo-Colo. ¿Qué te duele, Baraquiana? Y está medio tedioso el trámite, ¿no? Colo-Colo toca para los costados. De la Delgado a la Tilio García. Nacional espera cerrado, pero salvo aquella de León, después no hubo situaciones importantes. Pide la pelota volado, se la pasa muy mal, despejó inverso. Responde Alan Saldivia, pelota al medio. Piden fraude Nacional. Recogimiento por parte Parra que va colocando la punta derecha por Paso. Ya va pidiendo a espalda inverso el futbolista volado. La pelota por abajo para el volante Fuentes. Fuentes coloca para Palacios para volado. Allá se tira. Evita que la pelota vaya afuera, va despejando inverso. La adelante, el disparate, la puede perder, la perdió. Se la quitó Paso, metió centro. Rebota, qué lío en el fondo nacional. Y despeja violentamente el futbolista Sanabria. Allá sale el portero. El portero de Colo-Colo está jugando en la mitad de su cancha. Nadie lo apura, nadie lo presiona. Nacional sin centro delantero. Llegó la marca líder con herramientas eléctricas y a batería que guían para la construcción y la industria. Importa y distribuye Seller Parrado Sociedad Anónima. Sol sabe y bueno que ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando lo necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la U. SWAT contigo, con todo. Estamos en 15 minutos, primer tiempo 0-0. Recogimiento por parte de Maxi Falcón. Falcón atrás el portero Cortés. No sé, debe haber mosquitos dentro del área del equipo Colo-Colo. No entra nunca al área del propio golero, es increíble. Arroja bien la pelota el portero Machado. Hablando de mosquitos, hoy hubo una nube de mosquitos, no sé si por tu barrio, por tu trabajo. Es impresionante, Javier. Bueno, pero algo pasó. Algo, después me averigua Matías porque hubo una ola de mosquitos realmente insoportable hoy. Si es posible, ¿no? La pelota abierta, entra volado, entra al área, al medio, tiró a colocar, tapó el portero. Tiraba a colocar Palacio, muy bien Machado, manda el córner. La pelota la base, el vertical izquierdo, viene el portero tricolor. Córner que va a tomar Colo-Colo, que hace mérito para anotar el primer gol de la noche. Probate los nuevos condimentos Semigrande. Son los únicos con hambre fácil. Condimentos Semigrande con gusto a lo de antes. Córner del ángulo formado por la tribuna Delgado y Porte. Golazo de confitería Balzac de Pato para 10 personas de 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Córner que va a tomar Colo-Colo, al golpe de cabeza Falcón, al golpe de cabeza Alan Saldivia, al golpe de cabeza Parra que melodía el punto penal. Vendrá el córner, se va a cerrar la pelota, espera el portero, peina Nacional, a rebote va peligrosamente el futbolista Bienver coloca por ojo para Pavé, a Palacio armató, rebota, entró un hombre habilitado, ahí está, gol de Colo-Colo, abrió el gol, se veía venir, estimados amigos de Radio Oriental, la apertura del gol, mayor dominio de la pelota, recién el portero Machado había evitado un gol, arrojándose en forma valiente junto a la base el vertical izquierdo, y ahora tira violentamente el futbolista César Fuentes, me da la sanción, junto a uno de los palos, decretando la pelota, allá tirada por Alan Saldivia. ¿Cómo festeja el gol Saldivia? Se abraza ya con Fuentes, con gol de Saldivia, y era ya algo que medianamente se viene a venir, la crónica de un gol anunciado, el uruguayo Saldivia anota el gol de apertura, pasó a ganar Colo-Colo. Jugador compasado en defensor, en torque, Saldivia define, se encuentra solitario dentro del área, una pelota que Nacional no pudo despejar, profundizó lo que le faltaba a Colo-Colo, que dominaba el trámite, tenía la iniciativa, pero le faltaba claridad, le faltaba ser más vertical, lo encontró en esta situación, venía atacando el costado de inverso, define y se pone en ventaja, era algo más el equipo trasandino. Habitat, hacemos la vida más fácil. Gol y la 12 para
crecer. Se viene Colo-Colo, recién hizo el primero, busca el segundo. Atropelló el fuista volado, colocó otra Parra, rebotó la pelota, Hugo el que va todo el paso, frente a la posición habitada. Habitaba así, por la vida más fácil. ¿Qué buscas, Polaco? Dale, ¿qué buscas? Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. Pensá otra vez, Lorenzotti, pensá. Pensá lo real, pensá los supermercados de Tabixur. Alan Saldivia, uruguayo de 21 años, fue convocado a los Juegos Panamericanos, una selección que no le fue bien, pero fue hace poco que vistió la camiseta de Uruguay. Agua en la pelota lanzada violenta, entró paso, tiró potentemente, Fuentes, casi otro gol. Y se tira Machado. Bueno, ha evitado Machado en la base, el vertical izquierdo, dos chances netas, categórica de gol. Bien Machado, gana Colo-Colo por un tanto a cero, córner que va todo el equipo trasandino, hasta ahora está sin reacción nacional. Viaja por el mundo protegido por Universal Asistida la Asistencia, el viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Parrillada y restaurante La Marañada, Delivery 2 409 25 17, La Marañada, Riviera Requena, de Primera División. Bordeando los 19 minutos cuando gana Colo-Colo 1-0, marcador que presenta Simán con más de 55 años junto a Suyo. Y en el centro se queda el portero tricolor, pelota abierta para Bienver, para Parra, Parra tiró, esférico Carboto, otro gol. Bueno, está arrinconado Nacional, lo está peloteando ahora Colo-Colo. El día de tu equipo siempre tiene un plan, como vos, que con Antel tenés 70 gigas por 840 pesos por mes. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proquimur, desde 1981, protegiendo con pasión su cultivo. De Palacio para Fuentes, Fuentes para Palacio, quitó la pelota Jeremías Racoba, vuelve a tomar Bienver, Bienver coloca para Fuentes, rebotó la pelota despejada bien, por el volante Alberti, Alberti la punta derecha, alienta ahora el pueblo tricolor, el frico abierto, Pradreón corrió, adelantó un disparate, la pelota deriva para el portero Cortés, va despejando Colo-Colo, arco que da espaldas a Jaime Civil. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y trámites, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habital solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. Vaya donde vayas, cae bien, caíte con un Rosé. Después del gol trasandino llegó la orden de Recoba de adelantar su línea. Transcurre exactamente 20 minutos, primer tiempo gana Colo-Colo por un tanto a cero, gol del uruguayo Saldivia. La pelota por abajo se levanta centro, esférico colocado rápidamente, decisión de el velocista León. Marca Falcón, ha vuelto violentamente al corpulento y melenudo marcador del equipo trasandino. Agua el que va a actuar Galeano frente a la posición habitada. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Agua el que toma lentamente Galeano. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. Pero qué jugada, se mandó créditos directos. Con tu tarjeta de ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutad de este beneficio y mucho más. Sentite bien uruguayo, tenés tarjeta de... ¿Cuántas picadas salen después del partido? Si hay picada, caíte con un Rosé. La pelota por bajo al ataque, va Nacional. Arroja tiros violentos, Rita Nicolás Ramos. Pide Alberti, pide Galeano. Entró Galeano. Se viene el equipo uruguayo, centro del segundo palo. La busca inverso, la bajó para mí con el brazo. Bajó la pelota al brazo inverso, algo sorprendido. Y estilo libre que en salida corresponde a Colo-Colo. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio, son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092 760 468. Compra bien para vender mejor. Ya tenés tu tarjeta Mastercard Bro débito. Aprovecha los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por Ibro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Una consulta, sabemos algo de esta ola impresionante de mosquitos en el sur del país, concretamente en la capital de la República. ¿Tenés algún dato, Matías? Sí, el director de salubridad de la Intendencia, Hugo Russerí, dijo que los altos niveles de humedad y las lluvias que han caído dan el marco bien propicio para que los mosquitos aparezcan. Humedad, lluvia. De tantas veces ha llovido y hemos tenido humedad. Pero los mosquitos no son los de antes. No tienen código los mosquitos ahora. Están más, no, y son más resistentes, ¿no? Son más resistentes, perfecto. La pelota es a un costado. ¿Te animás a...? ¿Habrá mosquitos jorobando en todo el país? ¿Cómo la ves? Sí, la gente va a estar acampando o disfrutando del verano, de los balnearios. Pero será un fenómeno solo del sur. Yo creo que es en A todos ver, lados. ¿dónde puede escribir la gente a nuestro WhatsApp?
¿Dónde hay mosquitos? Hay mosquitos en todos lados, o en algún lado no hay mosquitos. ¿A qué WhatsApp puede llamar la gente, los queridos oyentes de Radio Dental, y le ponemos un poco de pimienta al partido que está ganando Colo-Colo, parcialmente por 1-0? Matías. 092-770-111. Mirá que he hecho preguntas, pero como esta no. A ver, ¿dónde hay mosquitos? ¿Dónde tenemos mosquitos en el país? Ahí va, Y por lo tanto, ¿dónde no hay mosquitos en todo el país? ¿Dónde están? Capaz que están veraneando, están vacacionando, y si donde están hay mosquitos. Yo me acuerdo que en San José, en Arroyo San José, hace muchos años, fuimos a tratar Rocha San José, un día tremendo, y nos metimos en Arroyo, pero ¿sabes para qué? Para bañarnos, por supuesto, pero también para evitar a los tábanos. Ah, sí. Eran una cosa, eran helicópteros, realmente eran helicópteros. A ver, los primeros mensajes, ¿dónde hay mosquitos? ¿Dónde no hay mosquitos? Te escucho, Matías, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. La gente está escribiendo, dele tiempo. Claro, Yo le digo un poquito que en las apurado. piedras, Matías de las Piedras dice que en las piedras hay mosquitos, por ejemplo. Así que también, bueno, pero está en una zona un poco cercana, ¿no? Igual un vaso grande al amigo Pedrense. Ha vuelto violentamente la pelota, el portero Machado se escapa la gol. Sigue dominando a Colo-Colo. Agüel que van a tomar por parte del marcador de punto paso. Buenas noches, en Maldonado hay mosquitos y nos manda foto de un espiral prendido. Mira, vos sabés que hace muchos años, ¿no? Yo no puedo sentir a los mosquitos más bien. Y me dormí, estaba tan enloquecido, me dormí con el espiral en la mano. Que mate. Y me cayó en el pecho. Claro. Cosa que me despertó, no el fogonazo, sino algo que me quemaba en el pecho, ¿no? Y no puedo soportar los mosquitos. Hay gente que tiene un metabolismo especial y a veces no le llega con tanta dureza. Sí, por ejemplo, a Celsa no lo pican los mosquitos. No, lo pican otras cosas, ¿no? Porque se da lo inverso. Pica un mosquito a Celsa. Las víboras. A flauta de mosquito. Las víboras lo pican. Bueno, adelante, Polaco. Lo saben los jugadores y asadores, el secreto está en la constancia. Matambrito, la constancia. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es. La nueva promo de Neumáticos Cooper, $10 menos por neumático y toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Solicita esta promo en tu gomería de confianza y locales adheridos de todo el país. Vamos a llamar al Coruja, al querido Juan Carlos Cuartín, a ver si hay mosquitos en Rocha o no. Allá en Costa Azul, Aguada, La Paloma, Antoniópolis y toda la banda de playas que son realmente espectaculares. Esférico por bajo, al ataque va Colo-Colo. Ay, se marca solo el muchacho atrás, Santino, lateral que va por Galeano, otra vez frente a la posición habitable. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Transcurre 25 minutos, primer tiempo. Por envío de carta, cargas o encomiendas, Turilcargo rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana. Turilcargo. Colegio Inicio Sagrada Familia. Educar y evangelizar en un clima de familia. Nuestra misión, acercate a conocernos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Ha vuelto a pleta el portero Facundo Machado luego de colocar para Ramos. Sin ideas el equipo alternativo nacional. Está perdiendo por un tanto a cero, abrió la cuenta el futbolista Saldivia. La pelota lanzada en dirección de Jeremías Recoba. Lo toman de la camiseta, estaba en su cancha Recoba. El juez Pitti marca acertadamente tiro libre que en salida va a tomar Nacional. Vita y marca que todos los electrodomésticos los que operas en Electro 5 esquina de Pando. Con el tema de los mosquitos reiteramos la vía de comunicación, Matías. 092-770-111 nos escriben desde Sarandí del G. Le dicen que hay uno que le dicen el mosquito Mautone, ojo con ese. Fernando de Solimar, acá hay mosquitos siempre, en verano y en invierno. La pelota abierta, espalda de Falcón, se viene de León, busca el empate, tiró por bajo. Qué pena para Nacional, sin potencia. Bueno, es el mejor de Nacional, De mitad de cancha hacia arriba es el mejor de León. Allá fue solito, demoraba un disparate en acercarse a Fubita Recoba, se queda con la pelota portero Cortés porque el disparo no fue muy violento. Devuelve la pelota Galeano, insiste Nacional, a ver si mejora equipo de color, engancha, lo van tocando por Bienbar. El juez Pitti marca por el empate, se viene el equipo de alternativa de Nacional, se viene. Vita y marca que todos los electrodomésticos los que operas en Electro 5 esquina de Pando. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más, alquiler fácil. Comunicate por WhatsApp al 097-6622-22. Estamos en 27 minutos, primer tiempo, está ganando el equipo Colo-Colo por un tanto a cero. El marcador lo presenta Simaco, uno más para Tander.
Pásate la nueva Fiat Entrada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490, donde Carrica Automóviles, financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Ahora acá en la cabina no tenemos mosquitos. Hay bastante viento. No hay. Será a nivel del piso de pronto que hay mayor cantidad de mosquitos, no sé. Bueno, tiro libre. Inverso le puede pegar, ¿eh? Bueno, ya Maca, su figura, levanta Alberti, opa que va Galeano, opa que la pelota arriba del travesaño cuando iba el zaguero, entrando Ramos con Recoba, pelota afuera, saque de meta que va a tomar Colo-Colo. En Paysandú no hay mosquitos. Saludos Fabio y Bruna mirando el partido y escuchando Oriental. En Fraiventos, nos dice el amigo del 097, no hay mosquitos. Bueno, pero en varios lados no hay mosquitos entonces. ¿Alguien está comiendo un asado, vacacionando? Me vino ganas de comer un asado. Porque con el asado, con el fuego, No. espantás los mosquitos. No, usted que con el fuego podrás quemar los mosquitos. Espantás a los mosquitos con el humo. Con el humo, Con el humo. Bueno, pero hay que ser más preciso. Va Inverso, a Recoba, démosle un disparate, Botija a Recoba. Le sacó la pelota a Gil para Fuentes coloca tiro abierto para Volado. Atropella Volado por la punta derecha. La pelota rebota, se escapa al agua, el que bota ahora. Oscaro, paso para Colo-Colo. Repito que hace cuestión de 6-7 minutos después del tanto apertura. Anotado por Alan Saldivia. Adelantó las líneas el equipo uruguayo. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto, McDonald's Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. En el corazón de Maldonado, Carne del Sur, mejor relación, precio, calidad, corte tradicionales y gourmet de Maldonado, Avenida Artigas, Sequina Cachimba del Rey, Carne del Sur. Lo diferente marca la diferencia. ¿Qué dice Juan Carlos Cuartina, el dirigente histórico de Rocha, uno de los dirigentes históricos de Rocha? ¿Qué pasa en Costa Azul? Tengo mensaje directo del Coruja. Abajo de la palmera dice que no hay mosquitos. Dice, es un lugar de privilegio, es para gente señalada. Marina Inmobiliaria en Colonia 1577 y anexo Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo Marina, 2409-8591. Abre la puerta de la quinta tribuna, el programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguido en vivo por AUTV de lunes a viernes desde las 18 horas. Estamos prácticamente en 30 minutos, pelota por abajo que se va colocando para Pavés, el capitán para Gil, la perdió. Devuelve Nacional por parte del Guerra Pedrión, que gran quite, Falcón, muy atento. Hiper concentrado, el Espinosa Aguirre levanta la pelota que va despejando Nacional. Han devuelto entre Ramos y Sanabria, pelota más atrás para el portero Machado. ¿Qué te duele, verdad? Bueno, cambió la historia. Nacional subió unos metros en la cancha, empieza a manejar la pelota y los piques de León complican al fondo trasandino. Salió el portero chileno, allá vio que no llevaba tiempo y Falcón sacó la pelota y después empuja. Chapa y pintura, veremos qué hizo el juez del partido. Salvó Falcón una salida lenta del portero de Colo-Colo. Acá dice buenas noches. Acá en Tranqueras hay muchísimos mosquitos, nos escribe el profe Washington, y hay otro amigo que nos escribe desde Tranqueras, dice que allí es un infierno de mosquitos. Perdón, uno dice que es un infierno de mosquitos, sí, y el otro que dice que hay muchísimos mosquitos. Se ve que en Tranqueras están paseando por allá los mosquitos. Bueno, tiro libre, un abrazo grande para la gente de Tranqueras. Otro día estuvimos con gente que va habitualmente a Tranqueras. Un abrazo grande. Hay tiro libre que va todo el futbolista. Allá colocó la pelota Inverso, 2 elementos en la barrera. Adelantado el portero Cortés. Todavía no se sabe cómo reacciona Cortés ante disparo de cuarta y media distancia. Tampoco sabemos cómo descuelga, si bien o mal, los centros. La pelota para Recoba. Recoba tiró rebotó. No está claro Recoba en el comienzo del partido. Transcurren 31 minutos comenzado el juego. Cerca de 7.000 espectadores. Pelota atrás para Saldivia. Con gol de Saldivia está ganando Colo-Colo. La pelota abierta para Bienber. Allá corrió, no llega, se escapa el agua, el que va a tomar Galeano. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajó todo el precio. Plato, vaso, cubierto, termo, tapones, bombillas, 6.000 artículos. Pasarela el grande Irlandengues. Afirma tus derechos. Firma por el plebiscito para eliminar la SAFAP. Mete una. La pelota por abajo se va colocando el atacante Volado, que comenzó el partido por la punta derecha, aparece ahora por el centro de ataque. La pelota más atrás para Alan Saldivia, pero paso a paso colocó la pelota para Gil. Atropelló Gil, Gil que levanta centro para Parra. Avanza Parra, va despejando bien hacia arriba. De cabeza el zaguero Haller. La pelota más atrás, recupera y repone Facundo Machado. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón, importación, distribuidor oficial Chevrolet. A vuelta pelota Machado por arriba, va saliendo Nacional.
Está por construir o remodelar tu hogar en Barraca 5 Esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podés pagar hasta 12 cuotas sin precargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barraca5esquinas.com.uy. Está transmitiendo Radio Central, concurrieron de 150 a 160 hinchas del equipo trasandino hoy al Gran Parque Central. La pelota por abajo la va llevando Parra que va colocando para Palacios, pide Pavé, esférico abierto para Volados, pero no sé. Remataba muy alto Volados, pero partió inhabilitado, tiro libre que va a tomar Nacional. Droguería Paysandú está en Las Tocas, en la calle Vicas y Mario Ferreira. Los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paysandú, más de 60 años a su disposición. 092-788-069. La corrida alemana líder en el mundo está en La Rica Rulemanes y sus redes de distribuidores. Corrida Continental en La Rica Rulemanes, 902-1773. Mañana va a haber fila, va a haber cola en Droguería Paysandú, allá en Las Tocas y en otras partes de Droguería Paysandú, en sensibles lugares de nuestro territorio, de nuestra geografía, para pedir productos de antimosquitos, pero hay que tener la zona limpia, ¿no? La zona que esté protegida. No sé si Droguería Paysandú tiene algún producto específico para los mosquitos. Vamos a ver. El juez tiro libre, está marcando tiro libre que va a Nacional. Sí, Baraquian. Repelente. ¿Y vende Droguería Paysandú en Las Tocas repelente? Y supongo que sí. Voy a consultar a un amigo y enseguida te digo. A ver, consultalo, a ver. El parque vacacional de Evo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Para que hay foul del futbolista Volado. Parecía que no cobraba, pero está siendo bastante cerca el árbitro Mota. El partido juega allá al ataque Volado. Viene el árbitro del partido que cobró infracción. Y el tiro libre que va tomando Nacional. Sobrino informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde 10 en $9.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrino vende, Sobrino respalda. Este verano contrata Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series y mini para mirar. Para que va Fuentes, para que tira cruzado, para se salvó Nacional. Define mal por la punta derecha el atacante, el equipo de Colo Colo. Antes bien Volado, tiro posterior de Fuentes, lejos el segundo poste, pero Nacional que adelanta sus líneas igualmente, no reacciona en las buenas acciones colectivas, va despejando el equipo tricolor. Dale, seguro, Barda. Seguro, como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Sí, aparecen problemas importantes en la salida de Nacional, muy dubitativo. Recién la perdió Sanabria, ahora Alberti y casi llega el segundo Colo Colo, que ahora se ha hecho nuevamente el trámite de partido. Pero hace 38 cambios, si puedes hacer 38 cambios, cambia 5 o 6 muchachos Nacional, para que Nacional tenga un poco de más de envergadura, más de presencia, más ordenado el campo de juego. Ya estamos en 35, lateral que va a todo inverso frente a la posición habitable. Acá no hay mosquitos, son moscones, nos escribe Luis de Lezica. Edgardo de Tarariras nos dice que hay mosquitos, me preocupa porque 11 menos 10 de la noche me dice buenas tardes. La pelota por bajo. Después de las 11 de la noche, ¿qué? Me puso buenas tardes. Y bueno, perfecto. no seas mal. Un abrazo grande. Mira quién se pone detallista. Ha tomado la pelota inverso. Recuperación de pelota por parte de Palacio para Fuente para Gil. Gil toca y juega la pelota de decisión de Alan Saldivia. Saldivia para Gil. Con gol de Saldivia está ganando parcialmente Colo Colo cerca de 7.000 espectadores en el Gran Parque Central. La pelota por bajo. Repito que ya tendría que hacer cambio, Recoba. No funciona. Que le dé otra fisonomía. En definitiva es un partido internacional y en definitiva también, bueno, hay que esperar el partido clásico del próximo día martes. ¿A qué hora, por favor? ¿Con qué detalles? Adelante, Matías. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. 21:30 en el Estadio Centenario. Ha tomado por la punta derecha Volado permanentemente exigido. Lleva la pelota Volado que levanta para Parra. Dejó pasar para Fuentes. Offside de Fuentes. El juez Piti marca tiro libre que va a tomar Nacional. Pita y marca que todos los electrodomésticos y los compras en Electro 5 Esquina de Pando. Hoy antes de llegar al Parque Central me encontré con un moscardón. Un moscardón atrevido, prepotente. Vamos a ver cómo terminan las cosas después. Bueno, usted que habla de moscardón, yo le voy a hablar de moscas porque Emma, que está en Egipto, en misión de paz, me escribe y me dice que allá en Egipto lo que es peor son las moscas y no los mosquitos. Las moscas allá parece que pican y son peores que los mosquitos. Un saludo grande para Emma desde Egipto.
No tiene nada que ver con lo que pregunté. En la península del Sinaí. Usted dígale a Emma, si está en el Cairo, si está en Egipto, que tenga cuidado con el tránsito. Ahí sí, Un caos. el tema de los mosquitos, de las moscas, de los tábanos queda por el camino. Las moscas pican. Sí, dice que sí. ¿Pican las moscas? Dice que sí. Hay Él alguna dice mosca que que sí. sí, algún tipo de mosca que sí. La del camping de Santa Teresa, ¿cómo es que se llama? Hay que tener cuidado. La uva moscatel también. Esa sí, esa Hay que amarilla. preguntarle a los hermanos Rosé si la moscatel pica el hígado o no. Pero ellos, Sé que hay una mujer que canta también. maravilla para que sea algo realmente saludable. Sí, me decías, adelante Guille, ustedes se dan cuenta que el partido no va para nada y que Nacional no reacciona por ningún lado, ¿no? Adelante, informa. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Que hay una mujer que canta. Quería aportar eso simplemente. Sí, en San Ramón nos dice Omar, Donde hincha de nació Tita Merero, sí, ¿qué pasa? nos dicen que en San Ramón Donde los nació el ciclista Moyano, ¿qué pasa? Los mosquitos Donde nació Julio César Abadí. trabajan. Pelota para Volado, se tira el portero, muy bien. Se queda con la pelota Facundo Machado. Bien Machado cuando partió como un bólido. Volados por la punta derecha, sí te escucho, dale Mati. Y ahí en ese lugar los mosquitos trabajan de 18 a 6 y las moscas de 6 a 18 no hay forma de escapar. En San Ramón. ¿No estás preparando alguna letra de carnaval, alguna cosa de eso? No. Vos sabés que no sos normal, ¿no? Sí. No, bueno, No. es como digo Bello, vos no sos No, que normal, Matías. la verdad que lo provoqué yo a Matías, te pido mil disculpas. Le Va mandan- despejando la pelota inversa para Nacional. Le mandan saludos a usted, Goñi, desde San Pablo. El amigo Daniel está escuchando Oriental. Está. Le retribuyo el saludo. Y habrá mosquitos en San Pablo. Sí, algo de los pernilongos, así se le llaman los mosquitos en Brasil. Levanta la Pernilongos. pelota, León se escapa afuera, no pasa absolutamente nada. Ojalá termine este primer tiempo para que Arcoba haga las modificaciones necesarias. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros, 139.500, los espera a las 24 horas. Con todos los servicios de Ancapi 360, estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5 kilómetros, 139.500. Pensás en color, pensás en Alcerda, bienvenidos a nuestra nueva casa. El Miguelite Casi Fernández Crispo Alcerda Pinturas, Miguelite 1733. Está transmitiendo Oriental con ganar protegido en el continente americano. Recogió la pelota Gil. Gil que va colocando para Falcón. Falcón más atrás al portero Cortés. Lo va apurando el atacante de León. De los mejores exponentes de un débil equipo nacional. La pelota de Falcón. Falcón más atrás para Cortés. Cortés arroja la pelota para Alan Saldivia. Autor del único gol del partido. Coloca para adelante Gil. Gil por abajo para Paso. O Paso pasó mal la pelota que ha devuelto el club tricolor. Se tiraba el futbolista Albarte. Se tiraba también el jugador Jeremías Recoba. Perdió Recoba que está medio perdido en el campo de juego. Va tomando la pelota de zaguero. Recogimiento por la punta derecha. Rafael Haller. Haller logra colocar la pelota. Lesión de Sanabria. Sanabria más atrás para Facundo Machado. Barraca Maldonado desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos hasta 12 pagos con todas las tarjetas, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabía que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuesta Máximo. deportiva del Uruguay. Sí, escucho. El otro no día, tengo miedo. no, tranquilo. El otro día hablando sobre el tema de los mosquitos, ¿sabe lo que es bueno prender? El maple de huevo. Por el humo para ahuyentar los mosquitos. Estoy hablando en serio, ¿eh? Esa que es nueva, La culpa es mía. Yo sé que la culpa es mía. O sea que después de sacar y romper los huevos, el maple Sirve para se quema, ahuyentar los sirve. mosquitos. Pero no sé si hace bien para el ambiente, para la parte ecológica. Tengo mi duda. Mejor tirarlo a la basura, seleccionarlo y que vaya al lugar que corresponde. La pelota abierta. Esférico que lleva paso, corrió, salió el portero y va despejando la pelota Paso cuando lo cruzaba Facundo Machado. Allá va el arco. O Paso el juez del partido, el señor Mota, saque de meta que va a tomar Nacional. Dale, seguro Barda. Seguro, como allá los chicos
40 años ofreciendo el repuesto seguro. Al margen que este equipo no se va a repetir nunca por el lado de Nacional, en el costado izquierdo de la defensa de Ramos e Inverso ha tenido serios problemas. Ha atacado con mucha facilidad volados, ha subido con criterio paso y Nacional no lo ha corregido. Reitero, futbolísticamente es bastante chato lo de Nacional, no le funciona Jeremías Recoba, no entra en acción Alberti, Oliva juega delante de la línea de 3 zagueros, trata de ordenar, pero salvo los piques de León y las atajadas de Machado, no hay hombres para destacar. Forcejeaba Recoba y falta botija Jeremías Recoba, tiro libre que va a tomar Colo Colo. Las mejores comparsas se dan cita en Durano, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país, en el tradicional recorrido del barrio Bertonaco. Invita a Intendencia Departamental de Durano. De Casa Simaco y en las 9, la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Vidalín es tan clara que capaz que no hay mosquitos en Durano. No sé. No llamó nadie de Durano, estimado Matías. En Sarandí del G están bravos los mosquitos, sí señor. Richard nos escribe. Bueno, ataca peligrosamente Palacios, corrió, se para bruscamente, hostigado por Galeano. La pelota para Pavé, de Pavé para Gil. Gil logra colocar la pelota para Pavé. Pavé más atrás para Saldivia, Saldivia para Pavé, Pavé para Gil, Gil para Pavé. Tocan los chilenos, miran los uruguayos. Postrimerías del primer tiempo, 43 minutos, se está ganando Colo Colo con gol de Saldivia. El gol y el marcador lo presenta Simaco, uno más para atender. Va llevando la pelota al marcador. Esférico de paso para Fuente. Fuente logra colocar, girando la pelota más atrás en dirección de Saldivia. Atropelló Saldivia que dejó pasar para Pavé. Pavé lanza para Saldivia, Saldivia para Bienber. Bienber coloca la pelota para Palacio. Palacio más atrás para Falcón. La duerme en la pelota el equipo trasandino y se duerme el partido en la mitad de la cancha. Montevideo, centro de implante capilar, implante con técnica fixa, fino, sin sutura, sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo, Consulta sin costo al 092 63 63 10. Liga, promo 44 años, Catarata 6 días con entradas a parques. Para, se vino paso, para, busca el segundo. Paso metió por bajo, vendrá el tiro, rebotó la pelota, gran esfuerzo, salvo Alberti, vuelve a tomar Gil, Gil tiró cruzado, violento junto a Pavé, y el disparo de Pavé cuando algunos pedían córner, se escapa afuera, no pasa nada, saque de meta que va a tomar Facundo Machado. Liga, promo 44 años, Catarata 6 días con entradas a parques, $369. Siga el mejor viaje de tu vida. La etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado modelo Guarino, la marca del citrus. Pensaste en ahorrar, pensaste en el Pasillo, en Santa Lucía y Canelones, otro supermercado de Tamexur. Hasta ahora no tenemos tarjetas amarillas aquí en el Gran Parque Central. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Atropella Palacio con la presión de neumáticos Cooper, va Palacio, lo golpea, lo van golpeando. Hay infracción de Lucas Sanabria, tiro libre. Postrimería el primer tiempo frente a 6-7 mil espectadores, tiro libre que va a tomar Colo Colo a 35 metros el portero Facundo Machado. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de UXG Sistema Constructivo Liviano, UXG Montevideo Maldonado. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 908 11 36. Tiro libre que aparentemente va a tomar el volante Gil. Desde 1958 la Casa del Tornillo le brinda una amplia variedad de tornillos, bolones y anclajes para la industria y la construcción. Pedidos al 2902 3515. Golazo de confitería Balsay de Pandolat para 10 personas de 3.780 pesos. Reservas al 22 92 23 78. Se marcó recién el tiempo de recuperación. Estamos en 45 minutos con 26 segundos. Viene el disparo de Gil. Un minuto más. Rebotó violentamente la barrera. Derivando para Inverso que va colocando la pelota abierta para Alberti. Levanta la pelota Alberti para Inverso. No llega y va despejando la pelota Saldivia más atrás. 20 metros al portero Cortés. Recogió Cortés. Faltan 38 segundos. Arroja la pelota Cortés para Saldivia más atrás al portero. Ha dominado netamente todas las acciones, pero sin ser punzante. El equipo Colo Colo que gana bien por un tanto a cero. Un par de intervenciones del futbolista Machado y un par de tiros desviados pudieron motivar en su momento el segundo o el tercer tanto del equipo trasandino. La pelota por bajo, va a terminar el primer tiempo. Está pitando Mota, terminó
26:04, han terminado frente a 6.000, 7.000 espectadores, agradable temperatura. Este discretísimo primer tiempo muy pálido Nacional, que está perdiendo 1-0 frente a Colo-Colo con gol de Saldivia. Repetimos, Colo-Colo 1, Nacional 0 al final del primer tiempo. Y metamos lonjas y lonjas y lonjas. Adelante, no se le escapa nada, muy seguro Barda. Carlos Bardaquian para todo el país. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Dentro de la palidez de este primer tiempo, un partido que se juega sin cumplir las 48 horas de descanso con relación al último compromiso de Nacional, que fue el partido clásico. Usted me dirá, por eso Recoba cambia, pero en los hechos es lo que está sucediendo aquí en el Gran Parque Central. Colo-Colo fue más, apuesta a la posesión, a la tenencia, juega más para los costados que en profundidad, pero cuando atacó, sobre todo el lado de Inverso y de Ramos, que hizo agua en todo el primer tiempo por el lado de Nacional, estuvo cerca de concretar más de un gol. Machado lo evitó, el arquero, que ha tenido una correcta actuación, y después Nacional no jugó. Tuvo ahí esporádicamente un chispazo de 10 minutos donde se aproximó con la corrida Facundo de León, con alguna pelota llovida al área, pero sin lastimar, sin inquietar, y salvo Facundo de León, después los rendimientos individuales se tuvieron muy por debajo de lo que seguramente Recoba pretende. La novedad del equipo es Oliva, lo vimos poco, juega como 5, eje central, delante de la línea de 3 zagueros, trata de organizar, de hacer la indicación a sus compañeros, tocó muy poco la pelota, el creativo Recoba estuvo entreveradísimo, Alberti no influye, los volantes no acompañan, y además Nacional juega sin centro delantero. A pesar de eso, Facundo de León se las ingenió con un par de corridas y un par de disparos como para por lo pronto llevar algo de peligro sobre el arco trasandino. Más fútbol, sala satelital, en Cerrito 4 a 7-5, adelante Matías Vallejo, Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Mañana dará comienzo el torneo preolímpico rumbo a París a las 5 de la tarde en Caracas, Ecuador, Colombia, a las 20, Venezuela, Bolivia, todo esto por el Grupo A. Repone conceptos el comentarista decano. Adelante, por favor, escribano Nelson Filosi. Y usted reponga su repuesto original en Yaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. La pelota fue de Colo-Colo, no tenemos ninguna duda en esta apreciación, porque todos estos 45 minutos iniciales demostraron que el equipo chileno era superior a Nacional. Un Nacional con una formación que, por supuesto, todos sabemos que es de alternativa. Pero a veces las alternativas dan resultado cuando se ubica en un estilo de fútbol que se puede aprovechar y potenciar a aquellos que buscan su lugar. Y Nacional jugó sin 9, no tuvo un centro delantero. De León buscó jugar por ahí, pero atención, De León es puntero derecho, no es un lateral que ingresa por la línea de cal, pero no en el centro del ataque. No tiró prácticamente un tiro al arco Nacional, y la pelota en el medio campo, cuando uno pensaba que la presencia de Oliva iba a ser para observar y para calibrar lo que es una de las contrataciones que había mucha esperanza por parte de Nacional, tocó muy poco la pelota, no anduvo, no lo vimos, y de esa forma con Helguera y Alberti, que no acompañaron en buena forma, bueno, Nacional fue un equipo dominado plenamente por el elenco de Colo-Colo. ¿Por qué la diferencia es un solo gol? Bueno, porque le faltó concretar y porque anduvo bien el golero Machado de Nacional. Pero todo lo demás, lo que colocó Recoba en el campo de juego, tiene que modificar con varios, porque con estos mismos hombres, si va a jugar el segundo tiempo, evidentemente que vamos a abrir la boca grande para bostezar. De esto estamos fe. Bueno, gracias, Filo. Si algún detalle más de los oyentes para cerrar esta etapa, y después le voy a preguntar a Méndez, que es Gustavo de la amiga Emma. Sí, adelante, informa para Matías. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Buenas noches, en Paysandú no hay mosquitos, Julio. Buenas noches, aquí en Jacinto Vera están haciendo pan con nosotros los mosquitos. Saludos a Goñi, que no rezongue tanto, los panaderos de Jacinto Vera. En Acharta, Cuarembó, está bravazo. Buenas noches, Martín de Salto. Aquí hay invasión de mosquitos. En Salto también mosquitos. Lo mejor para los mosquitos es la pastilla azul. Bueno, Sergio de la Teja, yo no sé si el olor que larga esa pastilla a mí no me hace muy bien. Prefiero... Hay varias. Está Raíd es una. Pero hay otra. Sí, hay varias. Las tabletas.
Estamos en las termas de Arapey, somos de Salto, acá no hay muchos mosquitos, pero en Salto son incansables. Saludo, familias Gómez Castro. Impecable. La amiga Emma ya se comunicó con usted. Polaco. Emma es un soldado que está en misión de paz en Egipto, en la península del Sinaí, vuelve en febrero y me escribió. ¿Un soldado? Sí. ¿Pero no es una mujer? No. ¿Emma es el apellido? Sí, Emma es el apodo. Debe llamar Emanuel. Claro. El apodo. Sí. No, pero nos engañaste a todos. Polaco, si se llama, pensamos que era una dama. En todo caso nos engañó él a nosotros. Bueno. Claro. Escribió con ese apodo. Bueno. ¿Está en una misión en donde me dijiste? ¿Una misión de paz? ¿Una misión de qué? En la península del Sinaí, en Egipto. Perfecto, un abrazo grande para él y a todos sus compañeros que también hacen patria. Bueno, Dios mediante, retornamos con la esperanza de un cambio radical para la segunda parte. Adelante, por favor, Aris y de Artegaray. Fue el relato de Máximo Goñi. Para crecer. Presentó Vinos Rosés. Sábado, domingo, lunes, martes, vino Rosés. Goñi por Oriental. El valor de la coherencia. Serie Río de la Plata que tiene en derrota nacional hasta el momento. Los equipos uruguayos han jugado 13 partidos y han perdido 6. Está siendo la 7ª derrota hasta el momento de pretemporada. Claro está, en la Serie Río de la Plata, que tendrá mañana a Peñarol Belgrano a las 21:30 en el campeón del siglo, y el domingo a Deportivo Maldonado Vasco da Gama en el campus 21:30. Este próximo martes, otro clásico nos espera por Oriental. Máximo Goñi y el mejor equipo en transmisiones de fútbol con el gran clásico del verano. Goñi y Bardaquian por Oriental, la radio del fútbol. Retransmite Red Oro y la gran cadena oriental del fútbol. Viaja por el mundo protegido por Universal Assistance, la asistencia al viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Assistance, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. Comunicate con nosotros al 2901-7378. Vayas donde vayas, cae bien, caete con un Rosés. Tenés tarjeta D, tenés efectivo, porque con tu tarjeta D podés llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesites. Sentite bien, uruguayo, tenés tarjeta D. En Miras Importaciones jugamos de primera en 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Mirasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. Ya tenés tu Mastercard Bro débito. Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano, Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por eBrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país, lo piden los técnicos y la gente. El secreto está en la constancia. Jamón Extra, la constancia. Para vos, albañil, constructor, arquitecto, casa del constructor, hormigonita, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquilá fácil, comunicate por WhatsApp al 097-6622 o pasá por nuestro local Casa del Constructor en Avenida Millán 4590. Y ahora llegó el momento del comentario. La radio tiene su comentarista. Opina Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala Seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para camiones y ómnibus, Volkswagen y Mercedes, como hace 80 años, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Me estaba preguntando, capaz que usted también, ¿tiene utilidad este partido? ¿Le sirve al técnico Recoba para extraer conclusiones? ¿Hay apuntes para tomar de los primeros 45 minutos? A ver, Recoba decidió jugar con línea de 3 y 2 carrileros. Lo hizo desde el primer partido de la pretemporada contra Unión de Santa Fe, lo repitió en el Clásico y hoy nuevamente lo vuelve a poner en cancha. Juega con 2 carrileros, que habitualmente no son carrileros.
Galeano por derecha, Inverso por izquierda, que tuvo enormes dificultades en la marca, hizo agua todo el primer tiempo Nacional por ese costado, le atacó el sector Volados, subió Paso, y como la estructura colectiva de Nacional, 3 en el fondo, 2 carrileros, un 5 que es Oliva, 2 volantes internos un poquito más adelantados que son Helguera y Alberti, Recoba que juega como enganche en teoría, y De León que es extremo pero que juega como delantero de punta. No tiene en el repliegue un hombre que se tire contra la banda para defender al lateral, en este caso derecho, del equipo de Colo-Colo. Entonces ahí hay una imperfección colectiva, táctica, defensiva del equipo de Recoba, que el otro día sucedió también en el partido clásico, y si usted recordará, el técnico de Nacional hizo mención a ese factor que nosotros también compartíamos durante el rato de Máximo en el clásico, que decíamos la línea de 3 ya no le funciona, porque queda el hueco cuando Peñarol lo atacaba con Mayada y con Byron Castillo. Hoy está sucediendo exactamente lo mismo, por más que el partido es otro y los nombres cambiaron y Nacional juega con mayoría de suplentes. Es decir, hay un error táctico defensivo de Nacional que de un partido al otro, insisto, no son los mismos jugadores, se repite, no se corrige. Y después, errores en la salida de Nacional, porque tengo que analizar lo que observé de esta primera mitad. Errores de Sanabria en la primera salida con el primer pase, errores de Alberti, que dejó una pelota suelta, casi termina en el segundo gol del Colo-Colo, y sobre todo errores en el desdoble, no hay sorpresa. Solo los piques de León inquietaron un poco el arco defendido por Cortés, un pase largo de Galeano, que le cierra los caminos el guardameta de Colo-Colo, y después también una maniobra izquierda-derecha, se mete dentro del área, remata de zurda y atrapa el guardameta trasandino. Y paremos de contar algún centro sin mayores pretensiones. El tema es que Colo-Colo es un equipo que además adormece la pelota, toca mucho a los costados, no profundiza. Y en tal sentido, cuando se arrimaba, remató con peligro, pero apareció la buena faena nuevamente del guardameta Facundo Machado. Hemos hecho magia para analizar este primer tiempo, que fue chato, apático, un equipo tricolor, muleto, de muchos suplentes, que no rindió y que precisa variantes. Por ejemplo, Zavala, por ejemplo, el Torito, por ejemplo, Bentancur, para jugar con un 9 como referencia de área. La pregunta del principio, ¿es realmente de utilidad un partido clásico, un partido amistoso previo al clásico, encarado de esta manera? Yo creo que no. Opinó Carlos Bardaquian. Radio. Ángelo en Ayala seguro, el repuesto que precisa de apuro. Para su Mercedes Sprinter, Ayala es el repuesto seguro. 2902-3131. Ayala.com.uy. Galicia y Jaguarón, Ayala lo vende, porque Ayala seguro tiene. Este próximo martes, otro clásico nos espera por Oriental. Máximo Goñi y el mejor equipo en transmisiones de fútbol con el gran clásico del verano. Goñi y Bardaquian por Oriental, la radio del fútbol. Retransmite Redoro y la gran cadena oriental del fútbol. Pásate la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490, donde en Carrica Automóviles, financiada con tasa cero, y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. El parque vacacional de Aevo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consulta tarifas y promociones en www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Neumáticos Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es. La nueva promo de neumáticos Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. ¿Estás por construir o remodelar tu hogar?
En Barracas 5 Esquinas podéis transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podéis pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracas5esquinas.com.uy. Afirma tus derechos, firma por el plebiscito para poder jubilarte a los 60. Mete una, pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. El sueño sigue intacto. Banco de Seguros del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. En el corazón de Maldonado, Carnes del Sur, mejor relación precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del Sur, lo diferente marca la diferencia. Colegio Liceo Sagrada Familia, caminar juntos en un clima de respeto y tolerancia desde la fe y valores nazarenos. Acércate a conocernos y sé parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. Sobrero informa, edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrero vende, Sobrero respalda. Este verano contrata Flow en todo Uruguay, desde 499 pesos por mes, canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicios de ANCAP y 360. Estación ANCAP Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. ¿Pensás en color? ¿Pensás en Alcerda? Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo Alcerda Pinturas, Miguelete 1733. Esta es Oriental, la radio del fútbol. Y ahora llega el máximo relator, Máximo Goñi. Presenta Vinos Rosés, sábado, domingo, lunes, martes, vinos Rosés. Goñi por Oriental, el valor de la coherencia. En un par de minutos va a comenzar la segunda parte del partido que está ganando el equipo de Colo-Colo con gol de Saldivia por 1-0. Han concurrido de 6.000 a 7.000 espectadores. Ahí está Colo-Colo, me parece que sin variante, al tiempo que se viene también el Club Nacional de Fútbol. Escuchamos al señor Méndez Camblón, por favor, para todo el país. Casas y Banco y en la 9 y la mejor atención al mejor precio y 15% de descuento con tarjetas Santander. Y Banco siempre te salva. Uno más para atender. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Laranjal y Guarino. En el nuevo mercado Modelo Guarino, la marca del citrus. Las mejores comparsas se dan cita en Durazno, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país en el tradicional recorrido del barrio Bartonasco. Invita Intendencia Departamental de Durazno. La Virgen y la Bandera, una historia para niños de Laura Chalán y Natalia López, donde se unen la epopeya de la Cruzada Libertadora y la historia de la Virgen de la Patria. Conseguilo en los locales de Tienda Lea o pedilo al 094-578-885. Adelante, Lorenzote, hay variantes o no, te escuchamos en todo el país. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Sorpresivamente, ambos equipos con los mismos 11 para el complemento. Parece broma. Cuando tiene que hacer cambios los hacen. Una buena jugada en sacar tarjeta D, porque es la tarjeta que te da más beneficios. Sentite bien, uruguayo. Tenés tarjeta D, pedila en www.creditosdirectos.com.uy. Ha tomado la pelota Falcón defendiendo el arco de la tribuna Porte. La cabecera Porte, el conjunto. Allá con el portero Cortés, el conjunto Colo-Colo. Repito que gana con gol de Saldivia, marcador que presenta Simac con uno más para tener. Ha tomado la pelota al volante Gil que va colocando para Falcón. Falcón más atrás al portero Brian Cortés. A Cortés no lo apura nadie. Y pensar que hay gente en nuestro país que tolera de que no haya centro delantero, que juegue un equipo grande, con desarrollo, de primera línea o mediana línea, que jueguen sin centro delantero. La verdad, son situaciones muy difíciles, por lo menos de mi parte, de digerir y mucho menos de aceptar. El Jardín de Extensión Escolar de Aibó, acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibo.org.uy Jardín. Lo grita la hinchada y los parrilleros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra, la constancia. Arroja la pelota para León, remate, rebota, toma Alberti que levanta centro a segundo palo. Qué bien que salta, esta vez Oscar Paso. Ha vuelto con pedal derecho, va a buscar la pelota inverso. Hace bien de cortina, se le escapa la gol. Que por la tribuna está. A Tiro García va colocando
buscando paso a paso, desplaza la pelota para Thiago Helguera, pide Oliva, esférico más atrás para seguirlo, recogimiento de Haller, atropelló con la pelota, esférico levantado en la punta derecha, esférico largo, la quiere tomar Galeano, engancha a punto al medio, lo va empujando a Bienber, la pelota bloqueada rápidamente por Galeano más atrás para Haller coloca por abajo para Alberti, atropelló Alberti logra colocar la pelota para Oliva, atropella lentamente Oliva, transmite oriental corredor y con la gran cadena oriental de fútbol, la pelota lanzada para Jeremías Recoba para inverso para Recoba quiere escapar de un par de elementos, se confunde solito a Recoba, se le escapa Agüel que va a tomar Colo-Colo, que repito está ganando por 1-0. Autos usados con olor a nuevos en Sayago, Sobrero Vende, Sobrero Ripalda, Service Integral, Colegio Liceo Sagrada Familia. Los alumnos son los principales protagonistas de nuestra acción educativa. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador y Lima. El partido necesita más juego, el partido necesita más pasión en el Parque Central. Con la pasión Pará. Qué pase corto hacia atrás, cómo lo complicaban a Cortés. Entró Galeano que casi empata el partido. Esférico que derivó para Helguera, entre Galeano y Helguera estaba al tanto del empate, un descuido entre Cortés y un compañero. La pelota la Agüel que toma bien para Colo-Colo. La pasión de tu equipo es ilimitada, como los gigas de Antel, que son ilimitados por 3 horas a solo 60 pesos. La pelota por abajo se va colocando para Thiago Helguera, pide Oliva, lánzase la pelota para Quito Oliva, de poca participación la primera parte, logra colocar bien la pelota Oliva para inverso para Oliva más atrás, desplazó la pelota para Nicolás Ramos, arroja la pelota Ramos para Lucas Sanabria, pide el portero, lanza pelota Sanabria para Nicolás Ramos, el desplegado número 35 tricolor, repito que no hubo variante, ni en chileno, ni en los uruguayos, para el comienzo de la segunda parte, ha vuelto bien la pelota Ramos que va colocando para Jeremías Recoba que lanza para el futbolista Helguera, cambió de pierna, logra levantar bastante bien para el futbolista Galeano, atropella Galeano, metió centro, pasó la pelota de palo a palo, un solo hombre en el área contraria, un solo atacante frente a 4 muchachos chilenos. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer, Proctibur, desde 1981, protegiendo con pasión sus cultivos. Antes, para pagar facturas, hacer cobros y tramitar, tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Giros, cobranzas, pagos, retiros y depósitos, identidad digital, app y mucho más. Rebotaba la pelota en la mano del futbolista atacante Adrián, el juez Piti marca, tiro libre corresponde a Colo-Colo. Piti marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 Esquina de Pando. Veremos si se mantiene, pero para el arranque del segundo tiempo Nacional sale a presionar en la salida Colo-Colo, lo obliga a cometer errores, por eso generó una chance neta en ese pase corto donde el arquero Cortés le ahogó el disparo a Thiago Helguera, pudo ser perfectamente el tanto de la igualdad. Hoy salen pastas y empanadas, venite, caíste con un Rosix. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala, más de 80 años. Si usted busca repuesto para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. En el Gran Parque Central estamos buscando la jugada de enorme calidad del equipo tricolor. Con la calidad de mayor pinturas en todo el país. La pelota más atrás para Facundo Machado, que defiende la cabecera Escarone, que da espalda a Jaime Civil. Sector de la tribuna Colombia tomando con referencia el estadio centenario. La pelota rápidamente colocada para De León peinó para Jeremías Recoba, algo más adelantado, devuelve la pelota a Saldivia, insistiendo Galeano coloca por abajo la pelota para Thiago Helguera, atropelló Helguera, se le alcanza a Galeano un poco atrás, llega Galeano para Helguera para Galeano para Helguera, rebotó la pelota que va despejando Falcón, hay media vuelta Falcón, pero quiere tomar la pelota volante, la recoge Oliva, levanta el segundo palo, no llegando inverso, saque de meta que va a tomar Colo-Colo. Pero qué jugada de crédito directo con tu tarjeta de ahora. Podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutá de este beneficio y mucho más. Sentite bien uruguayo. Tenés tarjeta de Lo Grita la hinchada y los parrilleros. El secreto está en la constancia. Chorizos extra la constancia. El cupo que falta, cómo están las cosas. Hubo fútbol hoy, adelante, informa para Matías. Informa Supermatch, al lado fácil del deporte. Revancha playoff de semifinales en la B. Juventud le ganó a Rentistas 2-1. Rampla Uruguay Montevideo 3-0. Rampla Juventud define en el tercer ascenso. El primer encuentro el martes en el Olímpico 5:30. Entró embalado Parra, otra vez Machado,
por Machado. Nacional no está perdiendo por mayor diferencia. Tiró Parra, la pelota base vertical derecho. Muy atento Machado, manotea la pelota, corner que van a tomar los trasandinos. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios en 36 horas. Tu pedido en tu comercio se va de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. Corner que va a tomar el conjunto de Colo-Colo. Del ángulo formado por la tribuna Escarón y José María Delgado, lo que sería tribunas Colombes y América, nuestro estadio centenario. Corner que va a levantar, repetimos el marcador. Va a levantar César Fuentes, el golpe cabeza Falcón. Viene el centro, Fuentes rebotó la pelota, otro lateral que va a tomar Colo-Colo. El que puede tomar bien Barre. Ya tenés tu Mastercard Verón Débito. Aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedida por Ibro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. El para Bimber logra colocar por abajo en dirección de Gil. Atropella el volante, tirado totalmente para la izquierda. Arroja el volante Gil para César Fuentes y Pavé. Pavé es el capitán chileno que logra colocar la pelota, pero paso no se complica. O paso más atrás para Saldivia, no se complica. La pelota más atrás para Cortés. Está lejos el atacante de León presionando. Ha vuelto el portero Cortés para Saldivia, pero paso. Lanza pelota abierta para Volado. La perdió Volado, que va siendo tocado. Tiro libre aquí en salida. Y en la mitad de la cancha corresponde a la visita. Por envío de carta, carga su encomienda. Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Turil Cargo. Colegio Elixío, Sagrada Familia. Educar a un niño es desarrollar y fortalecer su cuerpo, su espíritu y su corazón. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa. Avenida del Libertador en Lima. Se adelanta con la pelota Falcón, está ganando Colo-Colo por un tanto a cero. El marcador presenta a Simaco, uno más para atender. Esférico largo, arroja la pelota Palacios abierto, no llega Volado. En primera instancia lo busca Inverso, va Volado, llegó que antes que Inverso, qué mal Inverso. Volado entró, va a tirar, corrió, llegó, tocó hacia atrás la pelota, nadie se la saca y después de punta. Despeja violentamente la pelota Nicolás Ramos. Se acaba de escapar el equipo de Nacional. Vuelve a tomar la pelota Colo-Colo. La pelota abierta para Bienver. No hizo cambio Recoba. Lanza pelota Bienver. No hizo cambio tampoco el técnico trasandino. Gana Colo-Colo por un tanto a cero. La pelota abierta de decisión de Leonardo Gil. Atropellando el volante Gil coloca para Fuentes para Pavé para Gil. Gil logra colocar la pelota para Pavé. Pavé es otra vez decisión del número 10. Recogió la pelota Volado para Gil más atrás para Falcón. Va saliendo otra vez con el portero Cortés. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Alquila fácil, comunicate por WhatsApp al 097 66 22 22. Pasate a la nueva Fiat Strada Volcano con caja automática CVT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles. Financiada con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. La pelota abierta, se viene el equipo de Nacional por Galeano. Opa, lo golpea durísimo Fuente. Es acreedor de tarjeta, primera tarjeta amarilla del partido. Se viene, sin jugar bien, pero se viene Nacional, se viene. Dedicado presente y sin igual la tecnología que su empresa necesita. Utilice las comunicaciones de su empresa reduciendo costos. Y sin igual es dedicado 2901-1010. Neumático Cooper te descuenta $10 en la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es. La nueva promo de neumático Cooper. $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. En inflación violenta protestaron varios elementos del Banco Nacional y los retrucó Fuentes, los encaró a grito vivo. Fuente fauleador y ya tiene tarjeta amarilla en el partido. Tarjeta la tarjeta de los uruguayos. Tiro libre que va colocando Galeano para el volante Alberti despachó la pelota entre Ramos y Zanabria. Arroja la pelota Nicolás Ramos por bajo para el futbolista. Allá Haller recogió la pelota. La pide Oliva. Esférico más abierto para Galeano. Presiona Colo-Colo. Pelota más atrás, 25 metros al portero Facundo Machado. El sueño sigue intacto. Banco del Seguro del Estado. Aseguradora oficial de la Celeste. Vamos Uruguay. En el corazón de Maldonado, carnes del sur. Mejor relación precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet en Maldonado. Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey. Carnes del sur. Lo diferente marca la diferencia. La pelota abierta para Gil. El fuiste Gil. Repetimos, ya tiene tarjeta amarilla César Fuentes, tarjeta D. La tarjeta de Torres Uruguayo. Se levanta la pelota con presión. La presión de neumáticos Cooper continúa ganando Colo-Colo por un tanto a cero. La pelota lanzada cortita en lesión de Palacio. Atropelló el número 7 Palacio. Se
prepara, gira, toca, juega, desplaza pelota Palacios para Parra, espera Nacional, con la pelota Parra que va colocando para Palacios, transcurren 10 minutos 40 segundos, va colocándose para Palacios, corrió, llegó, metió al medio, peligro, salvó Nacional, se tira Machado, primero fue el Botija Sanabria, después fue Machado, se acaba de escapar otra vez Nacional que no hace cambio. Varela Inmobiliaria en Colonia 1577 y Anexo Punta Gorda, de 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Sígalo Varela, los 401-21-26. Ya por construir o remodelar tu hogar en Barraca 5 Esquinas, podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además podés pagar hasta 12 cuotas sin recargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barraca5esquinas.com.uy. Se adelanta Nacional, bonita noche aquí en el sur del país. Agua el que toma Galeano para Inverso va media, se ha acomodado, levanta centro izquierda, picó la pelota recta violentamente, lanza al Livia, sacó un voleo que va despejando la mitad del campo de juego. Oliva lanza la pelota para Alberti con la pelota, transmite unidad, recogimiento por parte de Alberti que va tocando más atrás, pelota esférico colocado rápidamente para Nicolás Ramos deposita la pelota para Haller va tirando más abierto, atacó Nacional, la pelota para Recoba 3 para Haller que levanta centro, que bien se le va a Saldivia, ha vuelto a pelota el autor del único gol del partido esta noche aquí en el parque, la pelota por abajo, la deja pasar Inverso, va corriendo fervientemente Bienver, tocando la pelota Bienver la tira, allá se queda Nacional, se quedó feísimo Sanabria, la pelota colocada para Palacio, se recupera media Sanabria, por lo menos la vertical, va tomando la pelota, coloca al medio, qué mal que pasa la pelota Pavés con Parra y a la vuelta Nacional, despejada la pelota en la punta derecha, arremete por aquí este sector del campo de juego, el número 31, levanta Thiago Helguera, pelota larguísima, no pasa nada, saca de meta que va a tomar Colo-Colo, dale, seguro Marda. Seguro como allá a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. El afán de ir arriba queda totalmente estirado Nacional. Deja espacios y lo ataca de contragolpe el equipo colocolino. Palacio primero, Parra después y ha desnudado muchas carencias defensivas. Nacional va arriba, pero queda muy abierto y desordenado. La pelota de vuelta ya media primero, se vuelve a tomar equipo colocolino. Va despejando bien la pelota Lucas Sanabria coloca por abajo en dirección de atacante de devuelve a Saga. Allá está bien ubicado Pavé. Ha vuelto el capitán Pavé para Gil que levanta centro. Recupera pelota Inverso que levanta para Jeremías Recoba. Escapó de uno, escapó dos, escapó el tercero. Luego adelante la pelota y recoge el portero Cortés. Afirma tu derecho, firma por el plebiscito para aumentar jubilaciones y pensiones mínimas. Es la reforma de la gente. En todo Brasil el Robert se volvió loco y bajó todos los precios. Platós, vasos, cubiertos, termos, taponemos, villas y 2000 artículos más. Arenal Grande y Blandingues. Droguería Paisandú está en Las Tocas, en la calle Becas y Mario Ferreira. Los espera con una gran variedad de productos. drogueriapaisandú.com.uy. Más fútbol, dale, anuncia. Anuncia BXG, 25 años, líderes en placa de exceso y perfiles de acero. Preolímpico Grupo B, Grupo de Uruguay, que comienza el domingo. Perú-Chile a las 17, Argentina-Paraguay a las 20. Bordeamos los 14 minutos, transmite Oriental con Canal protegido del continente americano. Abrazo grande para Red Duro, abrazo grande para la gran cadena oriental del fútbol. Para los uruguayos, Colonia, hispanos, parlantes que en el planeta nos sigue vía internet. Realmente es un tónico, es un estímulo grande para las voces de hora 25, 45 años estables continuos en Radio Oriental. La pelota más atrás para Facundo Machado. Está ganando Colo-Colo por un 1-0. El fútbol de mañana, por favor, pensá, Mati, pensá. Pensalo Real, pensalo Supermercado. En el campeón del siglo, Peñarol Belgrano. La pelota más atrás para Facundo Machado, el mejor exponente tricolor de esta noche. Y también saludos para 3 Deportes de Antofagasta y MD Sport de Curicó en Chile. Abrazo grande, enorme. Sabemos de la fidelidad de los queridos amigos. La pelota marcada por abajo. Hoy está debutando en Paraguay, en Radio Nacional. Ya enviamos el saludo correspondiente en nombre del fútbol Radio Oriental, Juan Antonio Mereles. A partir de hoy, Juan Antonio Mereles, relator titular de Radio Nacional de Paraguay. La corrida alemana líder en el mundo está en La Rica, Runemanix, en Sorri de distribuidores Corridas Continental en La Rica, Runemanix, 900 217 73. En el jardín de estaciones con la Reguego acompañamos a niños y niñas con propuestas que incluyen el juego, la exploración y la expresión. Consultas e inscripciones en aibo.org.uy Jardín. Adelanta su línea nacional, interviene con acierto el portero Cortés, arrojando manotazo corto la pelota al córner frente al disparo de Jeremías Recoba. Hay córner que va todo Inverso también del ángulo formado para tribuna José María Delgado y Porte. Se alientan decenas de hincha nacional que se pone en pie, cierra los puños, agita la bandera, gana Colo-Colo por un 0, córner que va a tomar Inverso, cortito, pide la pelota Alberti, hay
Ahí está Inverso. Repito que cortito pide Alberti. La pelota Inverso para Alberti. Alberti levantó centro. Entró Galeano. Despeja bien la pelota Gil. Ha vuelto a pelota Gil. El Gil que arroja para Pavé. Pavé levanta la pelota que rebota la cabeza, muchacho Nacional. La pelota de vuelta por Alberti. Lateral que va a tomar bien Ver frente a la posición habitada. Habitada, hacemos la vida más fácil. Estamos casi en 16 minutos. Sobrino informa edición limitada de Peugeot 208 y 2008 de $19.990 en todas las versiones. En Sayago, Sobrino vende, Sobrino respalda. Estaciona Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera a las 24 horas con todos los servicio de Camping 360. Estaciona Cámara Americana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Hace rato largo que Recoba conversa con Abeicón, con su colaborador. Charlan, pero por ahora no hace modificación. Nacional ha mejorado un poquito, pero le falta peso arriba. Actúa pelota Oliva logra desplazar la pelota para Nicolás Ramos. De Ramos para Haller. De Haller por abajo, deposita la pelota al medio en dirección del propio Oliva. Atropella Oliva con Paranoma. Arroja la pelota bastante bien. Cacheteó bien la pelota. Macanudo Oliva. Oliva por Inverso. A ver cómo arranca, a ver cómo culmina fundamentalmente. Ay, la regaló al contrario. Rebota. Insiste el futbolista de Nacional. La pelota colocada rápidamente para el propio Inverso. Se la pasaba el futbolista Tiago Helguera. La pierde Inverso, que está jugando un partido muy especial. Realmente con una imprecisión muy grande. Pero no es el único, ¿no? La pelota se escapa al agua, el que va a tomar Nacional, que ha repuntado un poquitín aquí en el Gran Parque Central. Sigue adelante, dale, seguro, Barda. Seguro como ya a los 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Sí, el cambio que hizo Recoba fue táctico de lugar. Inverso pasó a la derecha, está jugando en el lugar inverso al primer tiempo y Galeano tirado ahora contra la izquierda. Se vienen dos cambios, atento lo de Nzotti, Se vienen dos cambios en el conjunto Nacional. Tintorería bien elevado de cortina con modernos equipos ecológicos. Eduardo Víctor Eido 2001 24080642. Retiramos y entregamos sin costo. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Atención, dos modificaciones en el Club Nacional de Fútbol. Camiseta número 22 para Diego Zavala y con la 17 Francisco Ginela se vienen ya a la cancha. Arranca Maldonado desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con todas las tarjetas, 10% de descuento con Escotiamán. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabías que en Supermatch podéis votar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Se va aplaudido Olivas, también se retira la cancha, el número 16, Alberti Nacional. Movida tropical en Durano, sábado 10 de febrero en el Parque de la Hispanidad desde la hora 19 con entrada gratuita. Las mejores bandas del país en un espectáculo único. Invita a Intendencia Departamental de Durano. La pelota se escapa al gol. Repetimos, se fue de la cancha Oliva con Alberti al campo, después Ginela con Zavala, justamente Ginela Zavala, que el otro día fueron de lo mejorcito del Club Nacional de Fútbol. Sí, adelante, repone conceptos Carlos Barraquiana. Y usted reponga su repuesto original en Jaguarón Importación, distribuidor oficial Chevrolet. Capaz que Recoba consideró el tema de las 48 horas de descanso para hacer los cambios. Capaz que lo tuvo en cuenta y por eso Zavala y Ginela no entraron en el comienzo de la etapa complementaria. Bordean los 19 minutos de segundo tiempo. Está ganando Colo Colo en el Gran Parque Central por un tanto a cero. La pelota marcada rápidamente en dirección de Pancho Ginela. Remata, rebota, vuelve a tomar Ginela más atrás para el portero Facundo Machado. Pensás en color, pensás en Alzarda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelito Casi Fernández Crespo. Alzarda Pinturas. Bebé Casa Simaco y en la 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Simaco siempre te salva. Uno más para atender. Atropella con la pelota Tiago Helguera, bastante bien Helguera para Inverso. Allá lo sale a buscar Falcón. Atropella Inverso. ¿Cómo complica la jugada Inverso? Se la pasa mal a Galeano. Hace todo el esfuerzo posible. Protege la pelota Falcón, saque de meta que va todo el Brian Cortés. Montevideo, Centro de Implante Capilar, implante con técnica Fixaferos en sutura sin cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales. Inicia tu recuperación capilar en Montevideo, Consulta sin costo al 092 63 63 10. Y quedan 25 minutos al partido. Sala Satelital anuncia. Anuncia WXG 25 años, sistema constructivo liviano. WXG tu mundo, contrúyelo. La serie Río de la Plata tendrá el lunes doble etapa. Será en el Francini a las 20, Liverpool Colo Colo. 22-15 Defensor César Vallejo. Con pasión se adelanta el marcador Bienber. Con la pasión de Proquimur desde 1981. La pelota despejada por Helguera que logra colocar para Tiago Helguera. Arroja la pelota al medio, la perdieron. Devuelve la pelota frente a la marcación de Inverso, el futbolista Bienber.
Bienver. Vuelve a tomar la pelota, allá como un zaguero más, como un volante más. Recoge la pelota Machado. Machado en dirección del futbolista Ramos. Ramos para Machado, Machado para Sanabria. Sanabria coloca la pelota muy abierta. Bueno, la pelota se escapa afuera. La pedía solito Zavala por la mitad del campo de juego. La pelota al agua, el que agarra. Bienver frente a la posición hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. ¿Qué te duele, Barda? No, a mí nada, a Lorenzotti porque tiene un cambio Colo-Colo. Exactamente, se retira el 11, Marcos Volados, y atención, hay 2 Zavala ahora en el campo de juego porque se viene el 27, Cristian Zavala. Giga Promo, 44 años, Cataratas y Giga con entradas a parque, $369. Giga, el mejor viaje de tu vida. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino en el nuevo mercado Modelo. Guarino, la marca del centro. Cuando le quedan 23 minutos 50 segundos reglamentariamente al partido, cuando se adelanta el técnico Almirón, ex técnico de Boca para las indicaciones, Agua el que toma Bienver frente a la tribuna Delgado. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en Supermercado del Vítico con Nueva Elvicia, otro supermercado de Tamisur? 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de liderazgo, 25 años de seriedad. USG, líderes, placa de inciso, USG Montevideo en Maldonado. En su segunda intervención está golpeando a Ginela. El juez Piti marca, se vienen los trasandinos. Piti marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquina de Pando. Todavía no se inicia el partido, va colocando la pelota el volante número 5 Gil. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Jaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet. 908 1136. Flores te espera. Conocemos en flores.go.uy, Intendencia de Flores. Recuperó la vertical. El futbolista Palacio va a colocar la pena al futbolista Gil. Al golpe de cabeza se adelanta el zaguero. Va pidiendo a Maxi Falcón que va a partir como un bolio. Entre el límite de área chica y el punto penal. Va a levantar la pelota. Gil está ganando a Colo-Colo por un tatacero. Cabecera Escalones. Levanta la pelota Gil. Cargó Falcón. No llegó por centímetro. Va al segundo palo. Y sacó la pelota Hall. Estaba visto que se le iba a pasar al futbolista Falcón. Rompía los ojos. Lo dejaron solo. La pelota afuera. Hay devolución que va actuando Facundo Machado. Llegó Uruguay la marca líder en herramientas eléctricas y batería que guían para la construcción y la industria. Importe y distribuye Seller Parrado Sociedad Anónima. Para que quita Zavala, para que metió para Recoba, para que arroja para Zavala, largo el pase, queda despejando bien Bienver, ha vuelto Bienver, levanta la pelota a espalda del zaguero, rebotó la pelota despejada violentamente por el futbolista Ginela atrás al portero, recogimiento a Facundo Machado, exacto golpe de mano logrando colocar la pelota con Sanabria y con Haller, esférico más abierto para Galeano, ha tomado la pelota Galeano, más atrás para Machado, la pide por la punta derecha Sanabria, la pide por la punta izquierda el futbolista Nicolás Ramos, qué mal que pasa la pelota Machado, se equivoca, una enormidad lateral que va a tomar Oscaro, paso frente a la posición hábitat. Hábitat, hacemos la vida más fácil. Pensá, Gustavo, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tamisur. Se viene paso por la punta derecha, recibía el pase cuando estaba adelantado, hay offside y el juez Piti marca tiro libre que va a tomar Nacional. Piti marca que todos los electrodomésticos los compras en Electro 5 esquina de Pando. Como ocurrió en el Clásico, el transcurso del segundo tiempo también hoy cambia tácticamente Recoba, ahora pasa a línea de 4 con Haller jugando como lateral izquierdo y Galeano como lateral derecho. Resta violentamente la pelota Maxi Falcón, se escapa el agua el que aparentemente va a tomar Galeano. En SWAT sabemos lo que es ponerse la camiseta y dar lo mejor cada partido. Cuando lo necesitan somos los primeros en estar ahí. SWAT, proveedor oficial de la SWAT, contigo con todo. Pruébate los nuevos condimentos Emigrante, son los únicos con abre fácil. Condimentos Emigrante, con gusto a lo de antes. El que va lanzando inverso, rebotó la pelota, no llega por lo tanto a Llenera. Y va despejando la pelota a Pavé. Pavé que arroja atrás para Alan Saldivia que levanta centro. Salta magníficamente despejada la pelota por Lucas Sanabria y Nicolás Ramos. Despejó la pelota Nicolás Ramos por mitad derecho, se escapa el gol. El que va a tomar Colo-Colo, que le marca la pauta, el ritmo al partido. Golazo de Confitería Balsay de Pando, LAC para 10 personas de 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Tu iglesia te necesita para seguir sirviendo a nuestros hermanos más necesitados, para seguir sembrando semillas de esperanza. Escribí en WhatsApp al 094-120-770. Todavía le quedan 20 minutos al partido. Pelota tocada atrás para Nicolás Ramos. Ramos más atrás para el portero Facundo Machado. Coloca al Mirón a por lo menos 3 puntos para buscar allá presionar en forma alta a los zagueros tricolores. Hay un centro, pelota despejada de pecho por
Falcón. La pelota se escapa afuera, no llegando a su compañero Bienber. La pelota al agua el que toma Galeano frente a la tribuna oficial. Viaja por el mundo protegido por Universal Acetal, la asistencial viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Universal Acetal, cuidamos tu viaje, cuidamos tu mundo. 2901-7378. Parrillada y restaurante La Marañada. Delivery 2409-2517. La pelota abierta, agua el que toma Galeano. Galeano rápidamente en dirección de la punta derecha para Zavala. Zavala para Galeano, despejó la saga. A rebote inverso, adelantó un disparate la pelota. Era buena la chance. A rebote venía lindo, venía fenómeno. La adelantó inverso, despeja la pelota. El volante Gil tirado totalmente por la izquierda. Se le escapa la pelota Gil que queda reclamando lateral que va a tomar Galeano. Agua el que lanza Galeano para Nacional. Logra colocar la pelota abierta para Helguera para Galeano. Otra excepción de Thiago Helguera. Es Helguera que tira, rebotó en Falcón. La deja pasar Galeano, lateral que va a tomar Nacional. El 10 de tu equipo siempre tiene un plan, como vos, que con Antel tenés 70 GB por 840 pesos por mes. Para ganar se necesita identidad, trabajo en equipo, dedicación y mentalidad ganadora. Para crecer a Proquimur desde 1981, protegiendo con pasión su cultivo. Que se coloca para Falcón. Esférico hacia un costado, la perdieron. Vuelve a tomar Nacional. Recoba coloca al medio, pelota para Ginela, que saca el puntazo a 20 metros del arco contrario. Levanta el tiro final Ginela. Arriba del ángulo superior derecho, saque de meta que va a tomar Cortés. Y dale, ¿qué te pasa, Bardán? Bueno, con la inserción de Zavala mejoró Nacional. Con Helguera que se ha involucrado más con el juego, pasando la pelota, distribuyendo. Con la presencia de Ginela como eje en la mitad de la cancha, Nacional tiene por lo menos mejor trato de pelota. Lo que le sigue faltando es presencia de área. Lo que falta es la gran jugada de calidad por acá, Con la calidad de mayor pinturas en todo el país. Dale, anuncia. Anuncia WCG 25 años líderes de placa de acceso y perfiles de acero. Pidió presencia de área, se vienen 3 cambios en Nacional. Con la 9 justamente Rubén Bentancurt. Con la 34 el juvenil Aradi. Y con la 36 otro futbolista que ya te voy a confirmar quién es, porque está con la 36, pero no hay ninguno con este número en la planilla, así que ya te informo quién es. Es otro juvenil, creo que es Ulises Márquez, pero ya te confirmo. Son dos botijas, ¿no? El 34, el 36, uno identifica muchísimo más a Bentancur, el atacante Nacional. La pelota lanzada en dirección fuiste a Zavala, atropella a Zavala, gana Colo Colo por un tanto a 0. Marcador que presenta a Simaco, como siempre presenta a Simaco, uno más para atender. La pelota volcada para Zavala, con el ingreso Zavala mejoró el Banco Nacional. Atropelló con la pelota Zavala levanta muy bien por inverso, bajó con la pierna izquierda inverso, atropello inverso, pide el fuiste a Galeano, con la pelota inverso para Zavala, dejó pasar, pero va quitando a Fuente, que ya cuenta con tarjeta amarilla. Tarjeta la tarjeta de los uruguayos. Ha vuelto a pelota Fuente que va colocando edición de Palacio, atropelló con la pelota Palacio que va colocando rápidamente para Gil más atrás, a Falcón más atrás para el portero Cortés. Antes para pagar facturas, hacer cobros, señores, que tenía que ir a muchos lugares diferentes. Por suerte, desde hace 30 años, Habitat solucionó la vida de todos los uruguayos. Vaya donde vayas, caí bien, caíte con un rosé. Adelante, móvil, informa, por favor. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Hay 2.34 en la planilla. Uno es Aradi, como decíamos, el otro es el 36, Nahuel López. Ahora te voy a dar más datos de cada uno. Por seguridad y confianza, lo mejor es jugar con Ayala más de 80 años. Si usted busca repuestos para su Mercedes Sprinter, Ayala seguro tiene, ayala.com.uy. Pero qué jugada, se mandó créditos directos. Con tu tarjeta de ahora podés retirar el total de tu disponible en la tarjeta y lo pagás como quieras. Disfrutad de este beneficio y mucho más. Sentite bien, uruguayo, tenés tarjeta de... Se va Recoba, se va inverso y se fue el futbolista de León en el Club Nacional. De León fue la mejor figura en un partido nacional, fue la mejor figura de ataque tricolor, el desarrollo de la primera parte. En Minas Importaciones jugamos de primera y bajamos todos los precios. En 36 horas tu pedido en tu comercio, son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy, WhatsApp 092-760-468. ¿Ya tenés tu Mastercard Brow débito? Aprovechá los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Costa y Velódromo. Pedila por Ibrow y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro banco país. Puede ser un botijita, Aradi, después me da la edad, después no estoy confundido. Después le da, por favor, Guille, del futbolista Aradi. La pelota por abajo, ha tomado Colo Colo, se adelanta Alan Saldivia, autor del gol esta noche. La pelota para el volante Gil, atropella Gil, lo van apurando, logra colocar la pelota Gil para el capitán Pavé, gira, toca, juega, lanza Pavé para Maxi Falcón, atropelló Falcón logra colocar la pelota para Bienber, avanza Bienber, cruzó bien las líneas, logra colocar abierta decisión de Parra,
atropella Parra para Bienber logra colocar la pelota, pero volante tomó Palacio para Bienber para Palacio con la pelota, el ataque va Colo-Colo, espera Nacional, la pelota al medio para Parra que tira, violento afuera, casi gol de Parra, la pelota rebotada en el guante, en la mano de Machado, figura y pico Machado, el desarrollo de este partido amistoso, córner que va a tomar Colo-Colo. Lo saben los jugadores cazadores, el secreto está en la constancia. Matambrito, la constancia. Pensá, Guille, dale, pensá. Pensá en ahorrar, pensá en los supermercados de Tavisur. Bruno Aradi, atención, 14 de julio del 2007, 16 años, viene de ser campeón con la sub-16, extremo, su fortaleza, el mano a mano, muy desequilibrante. Como se dice habitualmente de las canteras, este Botija, 16 años. La pelota para Fuente, es el único muchacho que tiene tarjeta amarilla, tarjeta de la tarjeta de Torres Uruguayo. La pelota abierta, rebota, se va tirando Llenera, llega tarde y vuelve a tomar la pelota, paso. Viene el tiro cruzado de Saldivia, la manotea Facundo Machado, tiró Saldivia de larguísima distancia, tiro anunciado, la rosa con los guantes Machado, córner que va a tomar equipo visitante. Neumáticos Cooper te descuenta $10 y la compra de tu neumático. Sí, escuchaste bien, así es la nueva promo de neumáticos Cooper, $10 menos por neumático en toda la línea de neumáticos Cooper para auto y camioneta. Faltan 13 minutos. Por envío de carta, cargas o encomiendas, Turil Cargo. Rápido, seguro, puntual, lo envías hoy, lo reciben mañana, Turil Cargo. Avanza el equipo trasandino como avanza Droguería Paysandú que está en la toca. En el centro cargó Falcón, despeja la saga. La pelota abierta, ha tomado la mitad del campo de juego Alan Saldivia. El autor de tanto Saldivia levanta una pelota muy potente, no llega por lo tanto el número 5 Gil. La pelota al agua, el que va a actuar Galeano por la tribuna oficial. Colegio Liceo Sagrada Familia, educar y evangelizar en un clima de familia en nuestra misión. Acércate a conocernos y se parte de la familia Zafa, Avenida del Libertador en Lima. Para vos, albañil, constructor o arquitecto, casa del constructor, hormigonera, taladro, andamio, generador y mucho más. Teléfono 097 66 22 22. ¿Qué buscás, Guille? Dale, contanos qué buscás. Otro producto de Minas Importaciones, minasimportaciones.com.uy. El otro juvenil que ingresó, Nahuel López, también generación 2007, pocos años, 16 para ellos, un futbolista que juega como enganche, participó en la pretemporada, llamó la atención de Recoba y él pidió para tenerlo en este partido. La pelota abierta para Parra, baja, con lindos gestos técnicos, Parra coloca para Gil, remata Giroto, vuelve a tomar Gil para Parra, abierto por la punta izquierda, logra colocar la pelota para Gil por abajo para Palacio, atropella el número 7, corrió, llegó, tiró, rebotó la pelota que va despejando Galeano para el Club Nacional. Pasate la nueva Fiat Entrada Volcano con caja automática CBT por solo $22.490. ¿Dónde? En Carrica Automóviles, financiados con tasa cero y valoramos tu usado. Carrica Automóviles, Boulevard Artigas y Espinillo. Pinta con la mayor calidad, pinta con mayor pinturas en todo el país. Vuelve a tomar la pelota Pavé, a pesar de los cambios, domina el equipo Colo-Colo. Esférico abierto, subía o paso a rebotó, la va sacando Zavala. Atropella a Zavala que entró en el desarrollo del segundo tiempo. Remata Zavala, rebotó la pelota en los pasos, se escapa el gol. Aplauso allá para Zavala, tribuna Trio García, lateral que va a tomar Nacional. El sueño sigue intacto, Banco del Seguro del Estado, aseguradora oficial de la Celeste. ¡Vamos, Uruguay! Agua el que se va colocando rápidamente para Teo Helguera, ya no está Oliva, ya no está el Bartel, me encanta, en el campo de juego. La pelota para Nahuel López, atropella a Botija, va girando López coloca para Bentancur, que recién entra al campo de juego. Bentancur que arroja para Llenera, rebotó la pelota en el juego del partido, la suelta será a favor del Club Nacional de Fútbol. En el corazón de Maldonado, carne del sur, mejor relación, precio, calidad, cortes tradicionales y gourmet. Maldonado, Avenida Artigas, esquina Cachimba del Rey, carnes del sur. Lo diferente marca la diferencia. Varela Inmobiliaria en Colonia 1577 y Arexo en Punta Gorda. Además, 9 sucursales en Ciudad de la Costa y Costa de Oro. Siga la Varela, 2409-8591. Perdió la pelota en forma torpe esta vez el esforzado el futbolista Galeano. Lateral que va a tomar Colo-Colo. Auel con pasión otra vez para el equipo trasandino. Con la pasión de Proquimur desde 1981. A la carga ahora Nacional. A la carga la lleva Turil Cargo, rápido, seguro, puntual. Lo envías hoy, lo reciben mañana. Despejó Zavala y un rebote en un compañero dilbando la pelota para Bentancur que va colocando la punta derecha. Arremete el futbolista. Entró en acción López, la perdió. Despeja violentamente Oscar Paso. Vuelve a tomar la pelota Nacional. Bajó la pelota el futbolista Nicolás López, pide Haller. Atropelló con la pelota Nicolás Ramos. Va girando Ramos coloca para Lucas Arabia. Sigue pidiendo Haller.
Haller. La pelota colocada cortita para Pancho Ginela. Atropelló Ginela con la pelota, algo de aliento por parte del público casi a 10 minutos del final del juego. La pelota abierta. Allá pide Zavala por la punta derecha. Se va colocando para Ginela. Ginela combina con López. Allá giró. Opa, lo golpea feo. Opa, lo golpean atrás. Peligrosa pena que va a tomar Nacional. Abre la puerta de la quinta tribuna el programa periodístico oficial del fútbol uruguayo. Seguido en vivo por UTV de lunes a viernes desde las 18 horas. En todo Brasil el rover se volvió loco y bajó todos los precios. Gato vaso, cubierto, termos, tapones, bombillas y 2000 artículos más. Arenal Grande en Blandengue. Vamos, Guille, vamos al móvil. Anuncia. Anuncia UCG, 25 años, líderes en placa de acceso y perfila de acero. Se vienen 3 cambios en Nacional. Atención, número 18, Gonzalo Petit, a la cancha, juvenil de 17 años. Con la número 15, al campo de juego, Diego Rodríguez. Y con la número 32, el otro que se va a venir, es el futbolista Ulises Márquez, que ya hizo en otra oportunidad pretemporada en Nacional, y en esta oportunidad le vuelve a tocar y que está ingresando a la cancha. Van a jugar 9 minutos más el tiempo de recuperación. Recién hubo tarjeta amarilla para el número 4, Saldivia. Tarjeta de los uruguayos. De tiro libre busca empatar el partido Zavala. Firma tus derechos, firma por el plebiscito para eliminar la SAFAP. Mete una. Hay tiro libre que va a tomar Zavala. Está chanfleado, pero puede venir. Vamos a ver. Está a 24, 25, 26 metros. Acción algo esquinada. Va a tirar con Roja. No creo que saque el centro. A pesar de que Bentancur está allá bordeando el punto penal, ahora retrocede para no caer en offside. Va a autorizar el juez partido que marca la posición de la barrera de corta planetaria, integrada por 2 elementos chilenos. Recién tarjeta mía para Saldivia, con gol de Saldivia. Gana Colo-Colo. Le faltan a este partido 9 minutos. Va a levantar la pelota el futbolista Zavala, o le puede pegar de Roja para sorprender a Cortés. Arco que de espaldas a la cabecera Porte, autoriza el juez del partido. Viene el centro, cargó Bentancur, despeja la saga. Creí que le pegaba de Roja al arco. El futbolista Zavala, la pelota más atrás, la va tomando Diego Toro Rodríguez. Está parado a mitad del campo de juego. Larguísimo el pase para Bentancur, que naturalmente no llega. Saque de meta que va a tomar Cortés. Y está por construir o remodelar tu hogar en Barracas 5 Esquinas. Podés transformar tus ideas en tu casa soñada. Además, podéis pagar hasta 12 cuotas sin precargo en cualquiera de sus locales o por la web www.barracas5esquinas.com.uy. Droguería Paisandú está en Las Tocas, en la calle Becas y Mario Ferreira. Los espera con una gran variedad de productos, todo para el hogar, la piscina, el jardín o el cuidado personal. Droguería Paisandú.com.uy. De esta pretemporada se desprende también de que el Torito Rodríguez no entra mayormente en la consideración de Recoba. 9 minutos va a jugar, hoy no fue titular, el otro día contra Unión jugó en la línea de 3 como zaguero, ha perdido pie claramente Diego Rodríguez. No están los planes de Recoba. Rebotado la pelota del futbolista Haller. Vuelve a tomar la pelota de equipo Colo-Colo. Lanzan cortito, perdió la pelota, va despejando Francisco Pancho Ginela. Ataca Nacional, que está perdiendo su casa por un tanto a cero. Una cantidad impresionante variante. Ginela que logra colocar la pelota abierta, pide López, se coloca para Zavala. Arrancó con la pelota dominada Zavala que lanza a la izquierda. Pide Bentancur por el medio. Rebota, pide Fau. Allá un hombre Nacional. Desestima el juego del partido y va despejando bien la pelota. Fuente para Gil coloca para Parra. Largo el pase, Parra sale atentamente, goalkeeper Machado. La corrida de barrera en el mundo está en la Rica Ruremanix en su red de distribuidores corridas continentales. La Rica Ruremanix, 902-1773. El parque vacacional de Evo en Piriápolis te espera para pasar las mejores vacaciones en familia. Zona de camping, cabañas y apart hotel. Consultar tarifas y promociones www.parquevacacionalpiriápolis.uy. Se vienen 3 variantes el equipo chileno. Adelante Guillermo Lorenzotti. Informa Supermatch, el lado fácil del deporte. Los que vienen, número 13, Bruno Gutiérrez, camiseta número 26 para el futbolista Matías Moya, y con la 28, Lucas Soto, los que vienen a la cancha. Gracias, pelota abierta hacia Nacional. Atropella, tirando centro el número 34. Arroja la pelota violentamente Nacional. Subía todo lo que podía el Botija Nadi, de 16 años, pero estaba muy atento el portero Cortés. Sobre el informe edición limitada de Peugeot 208 y 2008 desde 19.992 excepto de las versiones. Sayago Sobrino 20, Sobrino respalda. Este verano contrata Flow en todo Uruguay desde 499 pesos por mes. Canales en vivo, series y pelis para mirar en tus dispositivos o transmitir a una tele. Flow es para vos. De pronto peco atrevido, es muy factible. Pero si van a tomar estos partidos de esta forma, que las entradas sean un alimento no perecedero,
para gente que necesite, para obra del propio Club Nacional de Fútbol. Cobrar entrada para espectáculos tan desnaturalizados por los cambios me parece algo absolutamente inapropiado y por lo tanto esta consecuencia, ¿no?, de que no estamos superando los 7.000 espectadores. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Los espera las 24 horas con todos los servicios de ACAP y 360. Estación acá Panamericana en Sarandí Grande, ruta 5, kilómetros 139.500. Pensás en color, pensás en Alcerda. Bienvenidos a nuestra nueva casa en Miguelete Casi Fernández Crespo, Alcerda Pinturas. Se concretan las 3 variantes Transmito Oriental con canal protegido en el continente americano. Barraca Maldonado, desde 1996, materiales de construcción y ahora electrodomésticos. Hasta 12 pagos con toda la tarjeta, 10% de descuento con Scotiabank. Barraca Maldonado, gente que cumple. ¿Sabías que en Supermatch podéis apostar quién será el campeón de la Champions League? Confiando instinto en Supermatch, el juego de apuesta deportiva del Uruguay. Reiteramos el fútbol de mañana, por favor. Anuncia WXG 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Para que va Nacional, para que casi empata Nacional, para que Petit estuvo cerca, sacó después de marcarse un par de veces, algo pide Petit, pide córner, la pelota en la mitad izquierda bastante cerca de base, el vertical izquierdo, acción totalmente personal, porque lo colectivo es inexistente en el equipo uruguayo hoy, se va escapando el empate Colo-Colo, una jugada de impronta netamente personal de Petit Barda. No la pudo terminar bien, el remate de zurda le salió algo mordido, una muy buena maniobra de corte individual, terminó eludiendo notablemente a Maxi Falcón. Se viene López con la pelota, corrió, llegó, arroja al medio para Thiago Helguera, gran quite, despeja la pelota Gil coloca para Palacio para Cristian Zavala, atropelló a Zavala, Gobierno Nacional, adelantó la pelota a Zavala, y se tiró feísimo después. Lo tiró a partir el muchacho de Nacional. A tiempo real pareció feísimo. De pronto, como vio venir el golpe, el muchacho Nacional se hizo un ovillo antes. A tiempo real parecía un impacto fortísimo, pero se recuperó el futbolista Ginela. Ha tomado Ginela, lo golpean una vez, lo empujan ahora. Logra colocar la pelota abierta para el número 32. Atropella lentamente, pide Ginela, pide la pelota Márquez. Entró por la punta derecha, Márquez, remata, rebota. El juez viene caminando, hay tarjeta amarilla. Hay tarjeta amarilla para Espigado, elemento colocolino, hay tarjeta amarilla para Moya. Tarjeta de Isla, tarjeta de los uruguayos. Arriba, anuncia. Anuncia WXG 25 años, líderes en placa de yeso y perfiles de acero. Sobre Petit me aportaban. Él es número 9, en esa posición jugó todas las inferiores. El año pasado jugó como interior izquierdo. Levanta muy larga la pelota el futbolista de Nacional Ginera. Por lo tanto, nos llega el número 34 de Botija Nadie. La pelota fuera, saque de meta que va a tomar Cortés. Bordeamos los 43 minutos de la segunda parte. Las mejores comparsas se dan cita en Durano, sábado 3 de febrero, hora 20, 34ª edición de las primeras llamadas del interior del país, en el tradicional recorrido del barrio Bertonaco. Invita Intendencia Departamental de Durano. 9 casas Sibaco y en la 9 la mejor atención, el mejor precio y 15% de descuento con tarjeta Santander. Sibaco siempre te salva. Una más para atender. Reiteramos los datos del cupo que falta para que comience el campeonato de primera en nuestro medio. Anuncia WXG 25 años, sistema constructivo liviano. UICG, tu mundo, constrúyelo. Final por el tercer ascenso entre Rampla y Juventud, martes y sábado. El martes, 5:30 en el Olímpico. La pelota por bajo lo va despejando bien, logra colocar cortito de lesión del futbolista Cristian Zavala. Elemento que entró en la segunda parte, logra colocar la pelota Zavala para Moya para Soto logra colocar atrás, recogimiento del futbolista Saldivia, levanta Saldivia la punta derecha, salta Nacional, despejó la pelota Haller, vuelve a tomar Oscar Paso, lanzó Paso, devuelve Nacional, esférico colocado al corpulento atacante Bentancur desplazó la pelota, pide Zavala, de Bentancur para Zavala levanta la punta derecha, ataca el futbolista Aradi, avanza Aradi, en las últimas de cambio, cuando el año 40 moría, remata Aradi cortito, rebota, se escapa el córner, todavía tiene vida Nacional, córner que va a levantar Zavala. Montevideo, centro de implante capilar, implante con técnicas desafíos y suturas en cicatriz, recuperación rápida, resultados naturales, 092 63 63 10. Estamos en
44 minutos, 10 segundos complementaria. Corner que va a tomar Zavala, pide cortito a Aradi. Viene el corner de Zavala para Aradi. Aradi colocó por abajo la pelota, tiran violento, rebotó, premias otro corner, sí. Segundo puntapié de esquina consecutivo. Rebotó la pelota también, el otro corner que va a tomar Zavala para Nacional. IGA, promo 44 años, Cataratas 6 días con entradas a parque $369. IGA, el mejor viaje de tu vida. A los 44 minutos 40 levanta Zavala, pelota bien servida, segundo palo, cargo Bentancur, que bien que salta Falcón. Ha vuelto Falcón, vuelve a tomar la pelota, remate violento por parte del futbolista López. Le pegó muy abajo, se fue muy arriba. Estamos casi con tiempo cumplido, saque de meta que va a tomar Brian Cortés. Gran etapa comercial en la unidad agroalimentaria Naranjal y Guarino, en el nuevo mercado Modelo Guarino, la marca del citrus. ¿Pensaste en ahorrar? ¿Pensaste en supermercado La Familia en Sauce? Otro supermercado de Tamixur. Mañana 11:30 con nuestro compañero Foliati, naturalmente Matías Vallejo y Nicolás Colombo. Mañana 11:30, edición central de 1:25, con todos los datos del fútbol del interior. 25 años de la mayor garantía del mercado, 25 años de UXG, Sistema Constructivo Liviano. UXG, Montevideo y Maldonado. Acordate que siempre mejor el original que la copia. Yaguarón, distribuidor oficial de repuestos Chevrolet, 908-11-36. Superamos los 40 segundos del tiempo parlamentario. Hubo tarjeta amarilla para Gutiérrez. Tarjeta de la tarjeta de los uruguayos. Tiene tiempo para empatar el Club Nacional. Vamos a ver si Zavala levanta bien. Yo buscaría una roja para complicar la vida a Cortés, que lo sorprende un poco. Vamos a ver. Pero está Bentancur, es bravo. Chinela melodía al punto penal. También está subiendo el futbolista Haller. Vamos a ver. Queda atrás Torito Rodríguez. Se marcaron 4 más de recuperación. Zavala tiró al arco. Se cerró. La perdió el portero. La pierde el portero. Vino la chilena. No le salió. No le salió a chilena. Había que tirar al arco. Lo tiró violentamente el disparo el futbolista Zavala. Iba con Roja. Qué flaca resistencia Cortés. Hubo un rebote. Después no pudo culminar Nacional. Se escapa del empate. Colocó los 46 minutos. Moraquiana. Dio rebote el guardameta. Lo insólito de la jugada, que Pancho Ginela se desentiende la misma, se da vuelta volviendo a su campo, en vez de ir al rebote, esperar que termine la jugada. Si se quedaba de frente, le caía servidita para el tanto del empate. Esto va hasta los 49, estamos en 46 minutos 40. La pelota abierta colocada rápida en tensión del futbolista. Allá Zavala conjuntamente con Nahuel López. Nahuel López la perdió, resta de chilena, Saldivia, quita de chilena, Saldivia, puro Nacional. Agua el que deja Zavala para que tome Haller. Agua el que toma Haller frente a la tribuna, Tiro García. No se retira nadie por ahora el Gran Parque Central. Faltan pocos segundos, pero pierde tan solo por un gol el equipo nacional. Pelota para Bentancur, bajó de pecho, la perdió. Había fraude de atacante, Bentancur, tiro libre que va a tomar Colo-Colo. 47 minutos con 20 segundos de la segunda parte. Desde 1958 la Casa del Torricho le brinda una amplia variedad de torricho, bolones y anclaje para la industria y la construcción. Pedidos al 900-235-15. Golazo de confitería Banzai de Pando. Para 10 personas desde 3.780 pesos. Reservas al 2292-2378. Se recupera Saldivia. Vendrán ahora todos los reportajes por la radio del fútbol. Presentados por Vino Rosín, ya lo conocí. Hace tiempo Cortés. Viaja por el mundo protegido por Universal Asistencia. La asistencia viajero elegida por el equipo de Radio Oriental para seguir a la selección en todos los estadios. Vayas donde vayas, cae bien. Caíte con un Rosín. Levanta la pelota Cortés, la va peinando un hombre. Deriva atrás el portero tricolor Facundo. Ha vuelto Facundo Machado, de los mejores exponentes, con 3-4 tapadas muy interesantes. Allá va siendo empujado Falcón. Antes of 6, si no me equivoco, Bentancur. Bentancur que está medio distraído. Tiro libre que va a tomar Colo-Colo. 48 minutos 10 segundos de la complementaria. Tenés tarjeta D, tenés efectivo, porque con tu tarjeta D podés llevarte hasta 75.000 pesos para lo que necesitéis. Sentite bien, uruguayo. Tenés tarjeta D, pedila en www.creditosdirectos.com.uy. En Minas Importaciones jugamos de primera. En 36 horas tu pedido en tu comercio. Son más de 6.000 productos. Minasimportaciones.com.uy. Reventó la pelota Alan Saldivia al Agua el que toma Nacional. La pelota para Bentancur, salta el propio Saldivia, que enmendó una pelota que regaló. Esférico para Palacio. Son 3 contra 3. Va a Palacio. Pide la pelota el futbolista Cristian Zavala. Vino al medio, peligro. Puede venir otro tanto. Escaparon del portero y a la cruzada la sacó de cabeza. Bueno, venía el segundo gol. Allá lo está evitando Haller.
Haller acaba de evitar lo que parecía inexorable porque el portero Machado quedaba por el camino. Casi el segundo gol de Colo-Colo, 49 minutos. Corner que va todo el equipo atrás andino. Ya tienen que marcar el Bravo de Vito, aprovechar los descuentos en el Teatro de Verano Monumental de la Cotivinódromo, pedir a Polibro y prepárate para vivir un carnaval soñado. Banco República, nuestro Banco País. Bueno, 49 con 10 terminó. Acaba de terminar este partido por la Copa River Plata, Serie River Plata. Ganó el equipo Colo-Colo con gol en el promedio del primer tiempo anotado por Saldivia, concretamente a los 16 minutos. Y con ese gol del zaguero Saldivia, el uruguayo, el número 4, que recibió tarjeta amarilla en la segunda parte, tarjeta de la tarjeta uruguayo. Colo-Colo le acaba de ganar a un equipo totalmente alternativa de Nacional por 1-0. La verdad, y con mucho respeto. Primero, ganó bien Colo-Colo. Segundo, en cuanto a las consecuencias, en cuanto a la efectividad de estos partidos. Un partido, dejen que sea breve, sintético y categórico. Un partido inútil, auténticamente inútil para Nacional. Metama lonjas y lonjas. Adelante, seguro Carlos Bardaquian para todo el país. Seguro Comayal, 80 años ofreciendo el repuesto seguro. Es que las conclusiones que pueda sacar Recoba desde el punto de vista individual, porque más allá de la figura táctica inicial, de la línea de 3 nuevamente, los carrileros, después cambia en el desarrollo del segundo tiempo y pasa a línea de 4, tratando de poblar más la mitad de la cancha, termina jugando con un 9 de área, no lo hizo en toda la noche, recién cuando entró Bentancur. Más allá de los movimientos tácticos, creo que las conclusiones son más individuales. ¿Y qué hay para destacar? ¿Qué se desprende de lo que vimos? Que Facundo Machado rindió, que respondió el golero de Nacional. Yo creo que evitó que el resultado fuera más abultado a favor de Colo-Colo, que fue superior, salvo algunas ráfagas de Nacional, el envión del tramo final del partido.